La vida es como una caja de bombones. Lo que has escrito no es honesto. Tócala, ¿No has dicho la palabra mágica? Están mejor en casa que en ningún sitio. Bueno, Nadie es perfecto. así es como muere la libertad. Me llamo Bond. Con un estruendoso aplauso. James Bond. Yo no soy mala. Tengo miedo. Es que me han dibujado así. ¡Tú no puedes encajar, la verdad! Lilu da las multipass. ¿Qué le pasa a Wolfie? Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Buenas, familia Cine Actualera, bienvenidos una semana más a los podcasts de Cine Actual, bienvenidas a la Casa del Cine. Volvemos a una galaxia muy lejana y volvemos a hablar de estrenos, como ya lo hiciéramos con Proyecto Salvación y Hamnet, por ejemplo. Y es que últimamente hemos estado centrados en películas más clásicas, como Todos los hombres del presidente y ¿Quién puede matar a un niño?, que han cumplido 50 años, y Mortal Kombat, todo un clásico, cuidado. Pero ahora manda la actualidad y hablamos de The Mandalorian and Grogu, la película que funciona como cuarta temporada para la serie de The Mandalorian, o cuarta y media, según lo veamos, hablaremos de ello. Estrenada el pasado 21 de mayo, Día del Orgullo Friki, la 13ª película de la saga galáctica llega para llenar el hueco en cartelera que hace 7 años estaba viudo. Y es que desde el ascenso de Skywalker, en 2019, no habíamos podido ver estas galaxias llenas de alienígenas y blasters en la pantalla grande. En este podcast daremos nuestra opinión y analizaremos esta película repleta de acción y de aventuras. Yo soy Francisco Javier Santiago y me acompaña la voz de la experiencia, Javier Muñoz. ¿Cómo estás? Muy bien, lleno de fuerza y de... y una película de Star Wars sin sables. Cada vez se está poniendo... Es cada vez más habitual esto, que no aparezcan sables. ¿Hemos dado carpetazo a la saga Skywalker? No sé. Nunca. Pero nunca bueno, siempre es un placer ver en la pantalla grande algo de una película de Star Wars. Es una maravilla. Así eso que es verdad. Contento. Muy bien. Pues lo dicho, como esta película pues transcurre, como hemos dicho, después de la tercera temporada de The Mandalorian, no sé si tiene mucho sentido explicar que vamos a hablar de spoilers. Quizás una perogrullada, pero de todas maneras vamos a poner el aviso para que todo el mundo vaya, pues, con conocimiento de causa. Ahí va el anuncio. Cuidado, peligro de spoiler. Y es que esta película, Javier Muñoz, ¿nos ha gustado o no nos ha gustado? Sí, a mí me ha gustado. Yo me lo he pasado de maravilla. Me lo he disfrutado, me he reído, lo he pasado bien. Y he visto el Star Wars que hacía mucho tiempo que no veía en el cine. Y eso siempre está bien. Me ha retrotraído a aquello que me llevó a mí a hacerme un enamorado de la galaxia muy lejana. Así que, no sé, por muchos detalles, ya hablaremos, por el aspecto, por la historia. Tiene tanta magia que incluso con la ausencia de, entre comillas, de la fuerza, aunque no hay ausencia de ella. Hay bastante, de hecho. Ella. Lo tiene todo para ser una película de Star Wars. Tiene personajes que te llevan, que te traen. Además hay tantas referencias dentro del mundo de Star Wars que la verdad es que es muy complicado sentirte ajeno a esto gustándote este universo. De modo que yo lo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien y la verdad es que muy bien, muy contento. Sí, señor. A mí me ha gustado muchísimo. Yo me lo pasé muy bien. Además, me dio exactamente lo que esperaba. Yo no esperaba que cambiara el paradigma de Star Wars, que explicara una continuación de los personajes que ya conocíamos en la saga de Skywalker. No tenía intención de ver cambios significativos en nada de lo conocido, sino una aventura precisamente del Mandaloriano y Grogu. Y es exactamente lo que me da. Es una continuación, es un episodio, es una aventura repleta de acción. La puñetera película no para. Iba a decir no para un segundo, pero sí que hay un tramo que todos sabemos que para al final, un ratito.
de repente coge aire, coge oxígeno de ese verde del que está rodeado la película. Y a mí me ha parecido una continuación lógica de una serie que a mí me encanta, por lo tanto también me ha encantado la película. Y me doy cuenta que, como ya creo que es lógico para mucha gente, muchos fans de Star Wars, no necesitamos sables para seguir disfrutando de un universo tan rico. Y además es curioso, yo ahora recientemente he acabado la serie esta de la primera temporada de la nueva serie animada de Maul, el Shadow Lord, que me ha gustado mucho, por cierto, me ha gustado mucho. Sí. Y te das cuenta que hay veces que cuando acotas, pues sale bien el asunto, ¿no? Porque todos conocemos que desde que Dave Filoni hizo esa hoja de ruta llamada Clone Wars, en el que veíamos diferentes facciones del universo Star Wars, ¿verdad? Veíamos los Jedi, veíamos los bajos fondos, veíamos la política, veíamos el Imperio, o más que el Imperio, el enemigo de turno, ¿no? Sea el Imperio, sea los separatistas. Pues funciona, pero también como en Maul, y también como en esta película, si solo te centras, por ejemplo, en los bajos fondos, ¿no? Los cazarrecompensas, pues también funciona. Y yo lo agradezco. Sí. Yo creo que ha conseguido hacer un universo tan rico, alejado de el hilo conductor de George Lucas, que realmente ha creado un universo. Y esto se ve en todos los productos de Filoni. Y lo hemos visto, como tú dices, en The Clone Wars, lo hemos visto en Rebels, lo hemos visto en todas las series que han venido después, dentro de ese arco temporal en el que nos estamos moviendo. Y tanto con la de Andor como Mandalorian, Boba Fett, en fin, al final ha creado ahí un universo al margen de aquello que con lo que todos nos sentíamos identificados, ¿no? Que son los sables láser y demás, y son los Jedi, y ya ha conseguido, bueno, pues darle un cuerpo a la galaxia más allá de eso, y eso, bueno, yo creo que es un mérito. Ha construido, es verdad que George Lucas escribió la historia, pero Filoni está dándole empaque al universo y está dándole muchas vertientes. Yo creo que eso hay que valorarlo dentro de todo lo que ha hecho Filoni en compañía de Jon Favreau. Tampoco hay que olvidar la figura de Jon Favreau, que un pilar que ha ido de la mano de Filoni, y los dos han ido creando este universo poco a poco, sin ningún tipo de prisa, sin abusar excesivamente de personajes, y la verdad es que el caso paradigmático aquí un poco es Maul, que es la forma en la cual puedes recuperar un personaje, darle una vuelta y ver que entre el blanco y el negro hay una escala de grises absolutamente brutal, y que eso también cabe en la galaxia, ¿no? En una galaxia en la que la saga Skywalker nos había dejado un dibujo en blanco y negro, quiero decir, de polarización de blanco y negro, es decir, no había lugar para los grises, o sea, el que era malo y el que era bueno, o sea, no había espacio para intermedios, y Filoni aquí le ha dado esa profundidad que no tenía la saga de Lucas, y eso, oye, eso es muy de valorar y de mucho mérito. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿is this the way? Pues this is the way. Muy bien. Veremos. Que fíjate, incluso sí que es verdad que el núcleo principal de Star Wars siempre han sido los Jedi y todo lo que sea espada láser y poderes de ese tipo. Pero fíjate que, por ejemplo, yo he visto prácticamente todo lo que se ha hecho de Star Wars, con muy pocas excepciones. Y una de las cosas que no he visto ha sido The Acolyte. Una serie que no me generó ningún interés, que es que no pienso verla ni entonces ni ahora. Y está repleta de sables láseres. Y es una serie que no recibió no tuvo buena recepción. Voy a decir que hubo exclusivamente malas críticas. No creo que el problema de esa serie fuese que apareciesen muchos sables láser. Por eso, que precisamente cuando hay sables láser no te garantiza nada. Y te pongo otro ejemplo que sí he visto, desgraciadamente, como es la serie de Obi-Wan. Una serie que precisamente está protagonizada por el mismísimo Obi-Wan Kenobi, que todos queríamos ver pues en una grandísima aventura, y resulta que aquello para mí probablemente probablemente no, con certeza absoluta es el peor producto de Star Wars que yo he visto nunca. Entonces al final también es acertar con la tecla, y sobre todo acertar con la gente que está detrás de estos proyectos. ¿Quién está detrás de Acolyte? Pues no están Filoni ni Favreau. ¿Quién están detrás de Mandalorian? Filoni y Favreau. Pues bueno, echemos cuentas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Filoni y Favreau, y ahora daremos unos cuantos nombres que dices, claro, que esto es ADN Star Wars por sus 4 costados. En The Acolyte, por ejemplo, es que se vanagloriaban de no conocer el universo Star Wars. Entonces, claro, me parece muy bien, porque tiene las dos vertientes, quiero decir, con Andor, por ejemplo, se vanagloriaba también de que él, bueno, pues no conocía tal y quería despegarse, pero hizo algo muy inteligente, y es crear una historia y tratar de quitar de en medio a todos los que pululaban por allí, dándole ideas geniales sobre lo que es el universo Star Wars, ¿no? Y bueno, pues una salió excelentemente y la otra pues no ha salido. Apuntó una línea, The Acolyte, por sacar algo positivo también de todo esto. Y es que dibujó una línea, una cosa, hicieron algo valiente, y es tratar de alejarse, ¿no? De todo el núcleo Skywalker y demás, ¿no? Y bueno, pues no lo consiguieron, pero fue un primer paso, ¿no? Para distanciarse y bueno, pues se apuntará siempre esa medallita, ¿no? De haber sido el primer producto de Star Wars en el cual se alejan de todo ese arco temporal. Una pena, la verdad es que no haya salido bien. Sí, yo tengo claro que alejarse de lo que siempre ha sido Star Wars está bien, porque ya tenemos, de hecho, una de las mayores críticas, por no decir la mayor crítica que le tengo yo a la nueva trilogía Disney de las películas de Star Wars, es que se han limitado a repetir lo que ya funcionó. Parece, conforme cada año que pasa lo encuentro más cobarde y de verdad me saca más de mis casillas el hecho de que El despertar de la fuerza sea un simple remake de Una nueva esperanza. Por eso yo también aprecio que se vayan por la tangente como hicieron con Andor. Pero claro, lo que me estoy dando cuenta después de todo esto es que al final lo importante es la persona que esté detrás. Porque Tony Gilroy es un tipo muy capaz, que fue capaz de entender muy bien lo que quería hacer. Que habrá gente que no le ha gustado Andor, igual que hay gente que le ha gustado Obi-Wan. Pero luego tienes una Kathleen Kennedy que dice, bueno, pues voy a ir por otra senda. O John Watts, el director de las de Spider-Man, que fue quien hizo pues Skeleton Crew, que fue una serie que yo no sé si fue recibida mal o bien, pero creo que cuanto menos fue recibida con tibieza. Con cierta tibieza. Y con olvido, ¿no? Es una serie prácticamente que ya no nos acordamos de ella. Una cosa un poco rara que yo, bueno, en fin, tampoco la apuntaría entre las peores cosas que he visto de Star Wars, pero nos hemos olvidado de ella, casi que es peor, tío. Sí, yo ya ni me acordaba. O sea, ahora, cuando has dicho tú el título, he dicho, ostras, es verdad, si había por ahí una otra serie, la de Skeleton Crew, esta. Entonces, no sé, vamos. Yo esta sensación la tengo con la peli esta que. La próxima peli de Star Wars que está ahí en proyecto. Que. No sé, tengo. Eso que Starfighter, ¿no? Era Starfighter, la de Ryan Gosling. La de Ryan Gosling, sí. No sé, vamos a ver eso qué tal funciona, pero bueno, en fin. Vamos ahora a disfrutar las mieles de Mandalorian y Grogu, que yo creo que merece la pena. A mí lo que me gusta mucho también es que tengamos de repente, después de 12 películas de la saga, o sea, esta es como he dicho, la 13ª película, es la primera vez en la historia de Star Wars cuya historia en el cine es una continuación de una serie de televisión. Cuidado, continuación, lo he dicho con mucha claridad, porque sí que hay una película que salió hace muchísimos años, hace de hecho 18 años, como fue la de Clone Wars, que de hecho fue el arranque de la serie Clone Wars. Estamos hablando de 2008, una película que fue un fracaso en taquilla rotundo, que se llamó Star Wars The Clone Wars. Y aquello arrancó a una serie que se ha convertido, pues ya en, como digo, el centro de todas las historias de Star Wars en formato, ¿no? Que además, curiosamente, enlaza muy bien con The Mandalorian y Grogu, esa película. Es muy poético como enlaza. De hecho, sí, cuenta si quieres como enlaza y así ya lo contamos. Porque precisamente el protagonista, o uno de los protagonistas, y la visión que tienen Anakin y Ahsoka, es precisamente rescatar a ese Hat pequeñito, que además es muy gracioso, porque en la película de Mandalorian y Grogu, cuando le pide a los mellizos que le enseñen una imagen de cómo es este Hat, le enseñan precisamente la imagen del garbancillo en la película. Que es una cosita, una pelotita pequeña. Sí. Es muy gracioso. Y se pone, claro, es muy poético, lo han hecho con toda la intención. Recordemos que precisamente The Clone Wars la dirigió Dave Filoni, ¿no? Que es aquí la pareja artística de Jon Favreau, director de Mandalorian and Grogu. Y efectivamente, eso no puede ser casualidad, ¿no? Que la misión sea rescatar a Rota de nuevo. Aquella película fue un fracaso, como digo. Fue la única que tuvo una relación directísima con una serie de televisión. Pero en este caso de Mandalorian and Grogu han hecho una apuesta muy complicada. Ya veremos si les ha salido bien o no. Podemos discutirlo, de hecho, ahora. Justamente han pasado una semana y poco del estreno.
lo que podamos decir. No tenemos muchas referencias, pero vamos a definir si es un éxito o no. Que es una película que depende de una serie. Por lo tanto, todo el público va a estar interesado en ver esa película. Claro, este es el... pues, además estamos hablando de una serie muy de nicho. Quiero decir, esto no es Juego de Tronos. Cuando especularon, terminaremos Juego de Tronos con una película. Claro, la masa social que había detrás de Juego de Tronos no es la masa social que hay detrás de Mandalorian y Grogu. Entonces era un órdago importante el que se jugó aquí Filoni y Favreau, con el realizar la película. Entonces, partiendo de ahí, toda la gente que haya ido a ver la película sin haber visto la serie, es todo un éxito, porque es llevarte a un público que no tiene ningún tipo de contexto ni sabe de qué va la cosa, ¿no? Y una serie con varias temporadas, porque son 3 temporadas más media temporada. Por eso al principio decía que sería la 4ª aventura y media. Tenemos el libro de Boba Fett, que se sitúa entre la 2ª y la 3ª temporada de Mandalorian. Una serie que parecía bastante independiente de The Mandalorian, en la que descubrimos en cierto episodio que el personaje mandaloriano tenía muchísima importancia también en el libro de Boba Fett. Por lo tanto, de hecho, los sucesos que pasan en el libro de Boba Fett son esenciales para entender la 3ª temporada de Mandalorian. Por lo tanto, tenemos 4 series que ver, 4 temporadas enteras, antes de enfrentarnos a The Mandalorian and Grogu, si es que queremos enterarnos bien y si es que nos ha generado interés. Lo cual limita muchísimo su público. Teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos discutir si es un éxito o no. Porque no es el mismo público que fue a ver El despertar de la fuerza Claro, y luego hay que ver también el tipo de público, ¿no? ¿De quién es este nuevo Star Wars? ¿No? Que esa es otra pregunta, ¿no? Que nos podríamos hacer, ¿no? A la hora de ver un poco el nuevo público que se acerca a Star Wars, porque este nuevo público, y estoy hablando de niños que van entre los 8 años, 9 años hasta los 15, 16, este es su Star Wars. Este es el Star Wars que ellos han visto. Han visto Mandalorian, todo el impacto social que tuvo aquel primer Baby Yoda, que no sabíamos qué nombre tenía, y bueno, pues todo aquello atrapó a una generación que no había visto nada de Star Wars, no tenían unos padres muy frikis que previamente le habían puesto las películas de Star Wars, ¿no? Su primer contacto probablemente sería ese, ¿no? Entonces, claro, ellos no tienen un contexto que nosotros tenemos y no tenemos no surge esta reflexión, ¿no? De cómo ha evolucionado Star Wars y si es esta la evolución natural de Star Wars, fijándose a estas nuevas tramas, a estas nuevas historias y dejando un poco de lado un pasado maravilloso, con sus luces y sus sombras, por supuesto, como has comentado, pero en este caso, bueno, pues tenemos ahí, además entronca con series animadas que son más accesibles probablemente para un público infantil. Y que probablemente mucho público súper fan de Star Wars, adultos de 40 años, 50, esas series no las han visto. Porque enfrentarse a series que ahora mismo tengan 140 episodios, como es el caso, como tiene The Clone Wars, 170, no me acuerdo ahora, o Rebels, ¿no? Que no recuerdo el número, pues a lo mejor no todo el mundo quiere dar ese paso, por muy fan de Star Wars que sea. Eso es. Y bueno, pues yo creo que es también un paso importante, abrir una puerta también importante, ¿no? Para las nuevas generaciones que entren en este universo Star Wars y que por una secundaria acaben revisando o viendo películas antiguas y productos más antiguos de Star Wars. Yo creo que es siempre interesante y me parece que es bonito que el universo Star Wars no se encierre sobre sí mismo y abra ventanas a otras generaciones y a otro público que a lo mejor no había entroncado bien con la esencia del Star Wars de los episodios de George Lucas, y con estas historias pueden ser incluso más simpáticas o más amables a la hora de atraer a un público ajeno. Eso es, sí señor. Yo creo que el problema que sigue teniendo Star Wars ahora para mí es fundamentalmente uno, y es que como es una saga que requiere de muchísimos efectos visuales, muchísima acción, muchísima inversión, tienen presupuestos muy altos. Es que por baja que sea la inversión van a tener presupuestos altísimos. Luego diré lo que ha costado esta película, pero obviamente ha sido carísima. Y eso implica que tiene que tener luego un rédito en taquilla. Pero es que a lo mejor no la intención de todas las películas, entendedme,
no es hacer 1.000 millones de dólares. Obviamente la intención de toda película es hacer 1.000 millones y más. Pero no es el objetivo realista que tienen en mente a lo mejor Jon Favreau y Dave Filoni. Que a mí me encanta que se le pueda dar un espacio a estos dos creadores que se han ganado la confianza ya de todo el mundo en Disney, pero de todo el mundo, de Bob Iger y del que sea. Pensad que ahora mismo Dave Filoni ha escalado puestos hasta ser el jefe creativo de todo Star Wars, o de Lucasfilm, ¿no? De Lucasfilm al final es Star Wars. Entonces que se les dé la oportunidad de hacer la película que ellos quieren porque confían en su proyecto, y a lo mejor la intención no es hacer esos 2.000 millones que hizo el Despertar de la Fuerza, pues a mí me parece genial que hagan esto. Lo que pasa es que es eso. Muchas veces por no llegar a esos 2.000 millones o 1.000, mucha gente o va a haber la percepción general de que la película ha sido un fracaso o puede ser un fracaso. Bueno, pues a lo mejor no es el objetivo, ¿no? Yo creo que es importante poner el contexto de lo que hemos comentado, de dónde viene, que viene de una serie, y eso ya es un hándicap importante a la hora de valorar la proyección en taquilla que pueda tener la película. Y bueno, pues probablemente deba de medirse con otra vara de medir, ¿no? Lo que puede ser un éxito o no para esta película, con un presupuesto que en efecto, como tú dices, es elevado, es un presupuesto elevado. Entonces, a pesar de que bueno, pues han intentado minimizar en muchos casos muchas cosas, pero en fin, el presupuesto es el que es, o sea, no, ya está. Y al final esto es un poco la meta a rebasar. Entonces habría que ver, ¿no? El objetivo de lo que tú comentas. No todas las películas tienen como objeto rebasar los 1.000 millones. En su deseo está llegar a los 1.000 millones, por supuesto. Claro. Pero probablemente aquí los objetivos no eran esos, ni mucho menos si eran otros. Entonces, bueno, habrá que valorar si realmente esto ha sido pues simplemente un pasar por taquilla, ha sido un éxito o ha sido un fracaso. Claro, yo aquí también te hago la pregunta clave que yo me llevo preguntando tiempo y a ver qué piensas tú, que es, ¿necesitamos ver The Mandalorian, la serie, y si quieres también podemos meter en el pack el libro de Boba Fett, para disfrutar apropiadamente de Mandalorian and Grogu? No, yo creo que no. Creo que es una película que juega bien de forma independiente. O sea, evidentemente todo esto es casi como decir, es necesario ver todos los episodios anteriores antes de ver los 3 episodios últimos que se hicieron de Star Wars. Pues lo disfruta más, se engorda más azúcar, pero precisamente, bueno, pues yo creo que no es absolutamente necesario. Y un poco también aquí está bueno, pues un poco con lo que juegan, ¿no? Los creadores en este caso, y tanto Filoni como Favreau son lo suficientemente listos e inteligentes como para hacer un producto que juegue de forma paralela a la serie, que se enriquezca a todo espectador de la serie, pero que si tú llegas a esta película sin haber visto previamente la serie, entiendes perfectamente todo. O sea, no tienes ningún problema para entender qué está pasando, porque te ponen un texto inicial, hay una introducción con una serie de elementos que te hacen entender enseguida cuáles son las dependencias entre un personaje y otro, y creo que funciona bien de forma independiente. Yo estoy de acuerdo. Creo que es suficientemente autoconclusiva como para ser una historia sin contexto. De hecho, cuando empieza la película te muestra muy bien quién es cada personaje con los poderes que tiene y poco más interesa ya. No aparece Bo-Katan, no aparece el propio Boba Fett, no necesitamos saber exactamente qué pasó con Moff Gideon, no necesitamos tampoco saber toda esa historia, pero sí que es verdad que vemos que están juntos, por lo tanto algo ha pasado si alguien ha visto alguna cosita aislada, pero tampoco creo que pase nada. Bueno, pues si alguien ha visto esta película ya sabe que acaban juntos, el Mandaloriano y Grogu. Y yo tampoco creo que haga falta. ¿Es más disfrutable? Por supuesto. Está lleno de guiños, hay personajes que han aparecido en series animadas anteriores y que añaden, pues construyen, ponen más andamios a esta gran estructura que es Star Wars. Pero lo bueno de estas pelis es que se puede disfrutar a muchas capas, igual que puedes disfrutar de la acción desmesurada y también puedes disfrutar de la ternura de Grogu, ¿no?
Sí, al final, quiero decir, si la historia no tiene ninguna doblez. Es un cazarrecompensas que está trabajando para la Nueva República y tiene una serie de objetivos que conseguir y ya está. Si es que no tiene más. No. La película es sencilla. Sí, eso, sí. Eso para bien y para mal. Y tampoco yo esperaba una trama aquí escrita, ¿sabes? Del topo, ¿no? Escrita por... Exacto. de espionaje del muro de Berlín. Sí. No, es un cazarrecompensas que hace de cazarrecompensas, en este caso, pues bueno, de caza eximperiales, ¿no? Que tenemos esta época posterior al Imperio. Recordad que estamos justo después del retorno del Jedi y antes del despertar de la fuerza, se supone, ¿no? Situada. No sé si quieres comentar un poquito en qué año nos situamos. Sí. Yo creo que sí, vamos, que es ese periodo. Tampoco se dan muchas más pistas. De hecho, es interesante porque la película es la primera película de Star Wars que tiene créditos de inicio, lo cual es curioso. ¿Ah, sí? No me acordaba yo. Sí. Sí, ahora mismo. Claro, cuando llegan al planeta donde está la sede de la Nueva República, donde está el personaje de Sigourney Weaver, van apareciendo los créditos con los nombres de los personajes y tal. Y eso no aparece en ninguna película de Star Wars. Es algo totalmente inédito en una película de Star Wars. Además, bueno, para ser una película, ya sé que, por ejemplo, en Solo y en Rogue One no aparecida, pero bueno, el tráiler el texto famoso de los episodios y tal, esto al no ser un episodio, pues no cuenta tampoco con ese texto, con ese texto introductorio, ¿no? Pero bueno, cuenta con una historia de acción ahí muy, muy interesante. Bueno, voy a darle un poco de contexto a todo esto, si te parece, y vamos un poco avanzando en lo que es la producción. Y es que todo esto arrancó de una idea inicial que de forma independiente tuvieron en 2017 Jon Favreau por un lado y Dave Filoni mientras que estaba terminando la serie de Rebels. Ambos se lo comunicaron a Kathleen Kennedy, la posibilidad de hacer, estoy hablando de hacer una serie, una película, no lo tenían muy claro ninguno de los dos, sobre los cazarrecompensas, ¿no? Concretamente de los mandalorianos. Algo que al final, bueno, pues Kathleen Kennedy lo puso en contacto y les dijo, mirad, habéis tenido la misma idea, darle una vueltecica y a ver si conseguimos hacer algo. Y todo esto, como sabéis, ya cristalizó en 2019 con la serie de Mandalorian de Disney Plus, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues hemos tenido estas 3 temporadas. El caso es que en 2020, Alan F. Holm, que era un alto cargo era el coordinador creativo de Disney, creo, que era un alto cargo de Disney, comentó la posibilidad de que, bueno, que sería interesante hacer una película con Pedro Pascal haciendo de Mandalorian, que después del éxito que había tenido la serie, la primera temporada, pues que tenía potencial para hacer una película. Y justo en ese momento Filoni y Favreau no lo vieron muy claro, ¿no? Pero, bueno, pues durante el desarrollo, sobre todo de la cuarta temporada, en los momentos finales de la temporada 3 y todo el proceso creativo de la temporada 4 de Mandalorian, Jon Favreau y Filoni se pusieron manos a la obra para hacer los guiones de la 4ª temporada, ¿vale? Estuvieron trabajando en ello. Pero bueno, pues llegó algo que no se esperaba a nadie y fueron aquellas famosas huelgas de los guionistas de 2023, y esto fue lo que puso sobre la mesa de nuevo la posibilidad de realizar una película en lugar de una 4ª temporada. Además, si os acordáis, precisamente en noviembre de 2023 fue cuando a Filoni lo nombraron el coordinador creativo de Lucasfilm. Y esto hizo que, bueno, pues su opinión fuese un peso específico aún mucho más fuerte dentro de la posibilidad de realizar una película. Entonces, bueno, pues cogieron de nuevo Favreau, se sentó delante del ordenador y un poquito desde cero intentó coger todo lo que habían escrito para la 4ª temporada y ver si hacían un resumen de lo que querían transmitir en la 4ª temporada o hacían una historia paralela que no afectase en nada a los acontecimientos que se habían visto en las 3 temporadas anteriores. Y al final, bueno, pues un poco lo que ganó, la idea que ganó, fue la de crear una película que tuviese un ritmo paralelo a todo lo que habíamos visto en la 3ª temporada y no meter todos los elementos que habían pensado meter en la 4ª temporada. De todos modos, se ha abierto una puerta también con todo este tema a que se pueden hacer infinitas películas, dado que la aventura que se explica en esta peli en realidad puede correr paralelas con otras
ya que no hay nadie muerto, no hay ningún sitio en el que deba estar alguien y otra persona atrapada, muerta, luchando, ¿no? O sea, eso es. Que si quieren hacer 25 películas más, ahora mismo, pues las pueden hacer. Sí, la verdad es que sí. Por eso digo que al final yo creo que la opinión inteligente por parte de Filoni y de Favreau de crear una historia paralela que no afectase directamente a lo que se había visto o el transcurso que estaba llevando las 3 temporadas de The Mandalorian, sobre todo las tramas esenciales, no las de las misiones secundarias, sino la misión esa principal donde veíamos de qué forma se establecía la necesidad de educar a Grogu en los caminos del Jedi o dejarlo en manos de los mandalorianos, ver de qué forma se implicaba el mandaloriano Din Djarin con toda la trama esta enorme de los mandalorianos y bueno, Bo-Katan y toda esta historia que ya... Encontrar un poco su familia, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Eso es. Y aquí, bueno, pues vemos exacto, pues eso, es una historia secundaria alejada de todo eso, donde no se meten en ningún fregado ni eso, sino que simplemente nos cuentan esta historia. Bueno, el caso, vuelvo un poco al hilo, y es que allá por el 9 de enero de 2024 se anuncia que habrá una película de The Mandalorian y Grogu. Lo anuncia Pedro Pascal, Pedro Pascal comparte en redes sociales un concept de la película y bueno, pues empiezan a surgir absolutamente, pues podéis imaginaros, a todo tipo de especulaciones sobre la película. De hecho, inicialmente se planteó que Pedro Pascal no apareciese en la película, sino que simplemente pusiera voz, lo cual podría incluso haber aligerado el peso económico de la propia película. También te digo, sí que es verdad que Pedro Pascal se ha hecho más grande que de lo que él podría, yo creo, que concebir. Y entonces, yo creo que ni precisamente Filoni y Jon Favreau creían, ¿no?, que iban a generar un personaje ahora mismo que esté tan en la cresta de la ola. Entonces, sí que es verdad que seguro que el presupuesto se ha disparado gracias a la participación de Pedro Pascal, pero luego a mí me gusta mucho que forme parte de este universo, y luego estoy viendo como algunas críticas de es que no es él en la película, ya pasó una 3ª temporada, ¿no? Es que como sale en la máscara no podemos saber si es él. Yo te digo, ¿qué más da?, ¿no? Ya pasó la 3ª temporada, pasó un poco la 2ª, y al final da igual, si no muestra la cara, si lo que vemos no es realmente la cara del actor ahora mismo más famoso, probablemente de los más famosos que hay en Hollywood, no pasa nada. Es una crítica que es como, pero está engañando, ¿no? ¿A quién? ¿A Star Wars? ¿A nosotros? No, a nadie, ¿eh? El personaje es así, con máscara, así, tiene máscara y ya está, no hay que preocuparse de nada más. De hecho, luego hablaremos de los dobles que están en el traje, se ponen el traje de mandaloriano y que aportan mucho de la forma y cómo es el personaje de Din Djarin y cómo es, no sé, le da un... Y están debidamente acreditados, cuando acaba la película. Sí. Además, bueno, y luego aparte un reconocimiento total y absoluto por parte de Pedro Pascal a estos dos especialistas que... Bueno, no aparecen ahí al final de los créditos en una línea que pone Stunts. No. Aparecen en los créditos principales y ponen los nombres de los dos, ¿no?, que están ahí. Me imagino que uno será para escenas de acción de un tipo, otro para otras. No sé muy bien cómo va. Es verdad que Pedro Pascal habrá hecho lo que habrá hecho. También su voz está constantemente ahí, lo cual es un trabajo, oye, que también el trabajo de doblaje es un trabajo... Sí, correcto. Claro. Meritorio. Pues sí. Bueno, pues el caso es que finalmente Pedro Pascal estaba en el reparto, como ya sabéis, y si habéis visto la película. Y bueno, también, según comentó Favreau en alguna entrevista, vuelvo un poco a los guiones de la 4ª temporada. Esos siguen estando en un cajón, preparados para que si alguna vez llega la posibilidad de realizar una 4ª temporada, ese material estaba ahí. Porque, según ha comentado él, como digo en alguna entrevista, las tramas que se habían planteado para esta 4ª temporada tenían como objetivo abrir distintos caminos y sobre todo unir todo lo que habíamos visto con la serie de Ahsoka, a través de lo que sería el villano principal de la 4ª temporada de The Mandalorian, que no es otro que el gran almirante Thrawn. Iba a ser el punto de unión, el nexo de unión entre The Mandalorian con todo lo que veíamos en Ahsoka. De hecho, esto se lo plantearon para la película, claro, era muy sugerente, ¿no?, meter al almirante Thrawn en la película, le hubiese dado una vertiente totalmente distinta, pero claro, ya te obliga a
dar explicaciones de quién es el almirante Thrawn, todo lo que hay alrededor de él, todas las implicaciones que eso tiene, y complicaba todo mucho más, y sobre todo te alejabas de la opción de mantener un capítulo paralelo a las tramas principales, porque incluir a Thrawn, bueno, es un personaje de un peso específico dentro de todo este universo Star Wars de Filoni, muy gordo, ¿no? Cambiaba el concepto de la película, obviamente, porque esto hubiese sido una película mucho más continuista en vez de tan aislada. Sí, y al final se decidieron, pues bueno, por este personaje, el de Coin, que es este ex imperial que se acaba, bueno, pues que acaba montando, como pasa con muchos cargos ex imperiales, que acaban un poco cogiendo esta vertiente de señores de la guerra, ¿no? Con sus cuartelillos, con sus servidumbres y todo este tipo de cosas, manteniendo un poco las redes clientelares del imperio, pues bueno, ellos se acaban convirtiendo en unos señores de la guerra. Y cogió a este personaje que no tenía demasiadas implicaciones, lo habíamos visto en la tercera temporada de Mandalorian, por lo tanto que quien había visto de Mandalorian sabía qué personaje era, pero no hace falta explicarte mucho más de lo que te explican en la película, ¿no? Además de una forma inteligente, ¿no? Con estas cartas, ¿no? Que le enseña a Sigourney Weaver, el personaje de Sigourney Weaver, a Din Djarin, y bueno, pues son esos personajes, ¿no? Que tiene que capturar, ¿no? Eso lo hacían con la captura de los nazis, ¿verdad? Sí, eso es, lo de las cartas con claro, aquí no es el juego de póker, pero en el caso de las has utilizado muchos conflictos, por ejemplo, en la guerra de Irak, acuérdate que Saddam Hussein tenía el as de no sé qué, o el rey, no me acuerdo, que cada uno de los lugartenientes tenían su propia carta y demás, y esas barajas las llevaban los militares en el terreno para poder reconocer también, ¿no? Y poder, en fin, pues esto es algo muy, muy usado desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, en cuanto al proceso de producción y la propia producción de esta película, hay que decir que es una película que se ha rodado íntegramente en California, y esto le ha procurado un rédito fiscal de aproximadamente 21 millones de 21,755.000 bueno, 21 millones, 755 de dólares de rédito fiscal. Piquito, lo cual es bastante, porque creo que está, no sé, ayúdame un poquito, aunque luego lo íbamos a comentar, pero ¿cuánto era el presupuesto al final? Mira, fueron 165 millones, obviamente, sin contar toda la maquinaria de marketing. O sea, que nos podíamos meter tranquilamente en 300 kilos, ¿no? De presupuesto con todo el tema del marketing y demás, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, pues dentro de ese monto total, pues bueno, casi 22 millones de dólares, pues no está mal, como rédito cristal. Ya sabéis un poco también cómo se ha movido todo esto, ya sabéis un poco detrás de todos movimientos de rodaje económicos, gravámenes fiscales, todo lo que hay. Acordaros de toda la historia que está de Trump, donde un poco presionó a todas las grandes productoras cinematográficas en Estados Unidos para que rodasen en Estados Unidos, y si no les iban a retirar determinados favores, y bueno, en fin, acordaros, se armó ahí un follón bastante gordo. Y bueno, pues al final Disney, en el caso de The Mandalorian y Grogu, decidieron rodar íntegramente la película en California, donde tienen montado, acordaros, el volumen, y ha sido, como ya ha sido desde el principio de la propia serie, un elemento fundamental para la producción y postproducción. Acordaros, todo esto lo contamos, si os acordáis, en el podcast que le dedicamos a The Mandalorian, y cómo funciona el Stagecraft y cómo funcionan este tipo de recursos digitales, que son una auténtica pasada y que le han dado una vuelta al tema de los rodajes. Recordad que tenemos 3 podcasts precisamente dedicados a cada una de las temporadas, también al libro de Boba Fett, que los podréis buscar por ahí, encontrar, y seguro que disfrutáis. Sobre todo en el primero hablamos de todos estos detalles de cómo se rodó, porque fue algo muy innovador y que desde luego cambió también el paradigma de cómo rodar una película de Star Wars en este caso. Sí. Bueno, ya sabéis que
detrás de la película como director ha estado Jon Favreau. No vamos a hablar ahora de Jon Favreau porque hemos hablado cientos de veces, tanto en los podcasts de The Mandalorian como en muchos otros podcasts de noticias y demás. Bueno, ya sabéis quién es. Es una persona muy, muy implicada en todo el desarrollo del nuevo Star Wars, aparte de su implicación que tenía también en el MCU, las películas de Marvel. Es un tipo también muy interesado siempre por el uso de la tecnología y la aplicación de nuevas tecnologías en los rodajes, y en gran medida todo este tema del uso del stagecraft, del volumen y demás es en gran medida gracias al trabajo de Jon Favreau. Y su libro de la selva, siempre que hablamos, ¿no? Que ahí... Exacto, y ese fue fundamental. No es que esto sea una cosa, es decir, vi el otro día un documental donde aparecía George Lucas cuando estaban rodando el episodio 1. Y él lo decía, imaginaros que estuviésemos en un escenario donde estuviesen las pantallas y estuviésemos viendo ya en postproducción todo lo que tal, y dices, hostia, y ahí está. Este tío, es que sí, George Lucas. Jon Favreau ha sido capaz de asentar los miembros del nuevo Star Wars, del MCU, porque también dirigió la primera de Iron Man, y también está como partícipe también en una de las maquinarias de dinero más grande que tiene ahora mismo la gran empresa que es Disney, con los live action de Disney, ¿no? Que también cuando hizo el libro de la selva, pues también generó buenos réditos, O sea, lo tienen, vamos, más vale que lo cuiden a este señor y les den jamón ibérico, como dijo el otro día en una entrevista, que le gustaba mucho la cocina española y que, por ejemplo, el jamón ibérico era una cosa espectacular. Pues un platito de jamón cada día. Eso es lo de Fabio Capello, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Fabio Capello, ¿sabes quién es? Sí. Que era un entrenador de Real Madrid, que decía... Que no entiendo a los españoles, cómo no están desayunando todas las mañanas un jamón de jabugo. Claro, eso es de bellota, dices. El caso, bueno, antes hablábamos, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un producto que puede tener éxito en Star Wars y un producto que puede tener éxito, ¿no? Y hablábamos del equipo, ¿no? Y es que, bueno, pues si cogemos el equipo que hay detrás de la película, pues bueno, vemos que, por supuesto, hay Jon Favreau, está Filoni, está la dirección de fotografía, está David Klein, que bueno, pues a quien ha llevado la dirección de fotografía a lo largo de toda la serie de Mandalorian. Y en el diseño de producción, pues bueno, hay un señor que se llama David Chang, que bueno, no sé si os sonará, pero este señor empezó en el 1990 con los efectos visuales de Ghost. Wow. Y luego siguió con Terminator 2, con Forrest Gump, todos los episodios de Star Wars, y llegó a ganar incluso un Oscar en el 93 con La muerte os sienta también. Y actualmente es que desempeña el trabajo de vicepresidente y director creativo de ejecución de Lucasfilm. O sea, ha alcanzado ya un nivel estratosférico. Es decir, Filoni ha ido poniendo fichas y ha ido poniendo piezas dentro de su organigrama, y es gente que ha estado muy vinculada a él y muy vinculada al universo Star Wars, que saben exactamente cuando le dicen acuérdate de esto, acuérdate de aquello, y esta gente sabe exactamente dónde tiene su mano derecha y su mano izquierda. Un equipazo. Y esto es fundamental. Un equipazo, tío. Sí. Esto lo decíamos antes. Y luego, bueno, pues por supuesto, claro, contar con Tippett para los efectos prácticos, pues ha sido un auténtico regalo. O sea, yo cuando vi que Phil Tippett estaba ahí detrás, bueno, pues dije, pues, en fin, aparte de Lucasfilm... Eso quería destacarlo, porque no sé si todo el mundo se habrá dado cuenta, pero cuando ves la película, Phil Tippett, que bueno, que es ¿no? El creador de las marionetas y stop motions míticos de Star Wars, que ibas a decirlo ahora, ¿no? De Waylow, de las primeras Star Wars. Sí, bueno... Sí. Pues resulta que cuando estás viendo algunos movimientos que están hechos generados por ordenador en la película, te das cuenta que han forzado el mismo tipo de animación que tenía, por ejemplo, el Sarlacc, ¿no? En las de Star Wars originales, por decir algo. Eso es. O ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, la criatura esta de las nieves que lleva Luke en el Imperio Contraataca. Un Downtown de eso. El Downtown, exactamente. Que tiene esa belleza del cine stop motion antiguo, ¿no? Y aquí lo han forzado, por ejemplo, con los ATST o algunos otros elementos que ves que se están moviendo de forma ortopédica, entre comillas, pero que lo que hacen es darle una continuidad al Star Wars clásico. Me parece precioso. Sí. De hecho, a los droides con los que combate al final Dan Djarin,
estos dos androides, que además se nota, son hechos por Tippett, los han bautizado como Tippett Droids. Son... ¡Oh, qué maravilla! Sí, le han puesto el nombre en homenaje a Tippett. Yo no sé si habéis visto la serie documental de Lucas de Light and Magic. ¡Qué maravilla! Y a mí me parece un tipo enternecedor. Sí. Y sobre todo un tipo que ha sufrido claro, con la llegada de determinadas tecnologías y del modo que se dejó todo ese tipo de animación con stop motion y demás. Además, con unos problemas, el hombre tenía unos problemas psicológicos bastante gordos. La obsolescencia del stop motion le pegó muy fuerte cuando tú de repente eres el dios del stop motion y vives el cambio al digital, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienes, que no sé si has visto la de Matt God, la película esta extrañísima que estuvo como 20 o 30 años haciendo. ¡Buh! Bueno, sé cuál es y eso, porque tú has hablado alguna vez y eso, pero no la he visto. Es complicada de ver, pero es una pequeña obra de artesanía que merece la pena darle una oportunidad. Aunque es una fumada, ya aviso, Bueno, el caso es que poco más. El rodaje contó también con, prácticamente con multitud de extras, aparte muy famoso el tema de los cameos, que ahora hablaremos de algunos y bueno, pues el caso es que el rodaje, como han comentado Santi antes, el presupuesto se disparó a los 165 millones, que no era lo que inicialmente tenían pensado ni Filoni ni Favreau, aunque bueno, al final estas cosas van creciendo y imagino que tampoco les habrá dolido, ¿no? Apostar por este presupuesto. Hombre, si Dave Filoni ahora mismo es el jefe de todo esto, ¿a quién le rinde cuentas? ¿No? Dejarle que se gaste los dineros como quiera, ¿no? Sí. Ya os digo, fueron 92 días de rodaje, un reparto compuesto por casi 60 personas, que es una barbaridad, con más de 3.500 extras en algunas escenas, con un equipo de técnico auténticamente gigantesco, ¿no? Como ya digo, se ha combinado, yo creo que de una forma bastante inteligente y visualmente muy atractiva, los efectos prácticos que había detrás, por ejemplo, de Grogu. ¡Qué maravilla! Y de los ancelanos, ¿no? Es que son esos personajes técnicos que son súper graciosos. Pero fíjate, ahí son maquetas, ¿verdad? Ahí son, sí, además son marionetas. O sea, los ancelanos los van moviendo con hilitos. O sea, son marionetas. Claro, y ahí me acuerdo yo, por ejemplo, de lo que pasó entre el episodio 1, la amenaza fantasma, y el 2, el ataque de los clones, con el cambio que hubo con Yoda. ¿Tú te acuerdas? Sí, que Yoda en la segunda película pasó directamente a ser un personaje CGI, cuando en la primera no, era una maqueta. Yo no sé si era mejor o peor, no pienso entrar ahí. Pero desde luego hubo un cambio en la continuidad. Porque desde la trilogía original, con ese muñeco que era Yoda, que era un muñeco de plástico, ¿no? Casi, que se le movían las orejas ahí como se le movían, no se le dio una continuidad en el ataque de los clones. Y aquí, en cambio, estamos viendo una vuelta a esos personajes movidos como si fueran, pues eso, marionetas, porque literalmente lo son. Y a mí eso me parece precioso, porque te da la sensación de que está ahí. Por eso es tan enternecedor ese muñequito. Eso es. Es que... Imagina, volvemos un poco a esto que siempre hemos dicho, ¿no? Que lo duro que es rodar en una pantalla verde, algo que se solucionó con el volumen, lo cual eso siempre es de agradecer, ¿no? Que estés en un escenario que estés viendo realmente, eso de interactuar no con pelotitas verdes por ahí lanzando, ¿no? Acordaos de la famosa escena, de la famosa imagen de Ian McKellen llorando en el set del Hobbit. Pues aquí, claro, y esto en los extras de The Mandalorian lo comentan, ¿no? Y comentan que esto ayuda mucho a la actuación, el estar viendo a los personajes en pantalla, es decir, ya no tienes que esperarte a postproducción, y esto siempre para el actor es muy, muy agradecido. Y si a esto le añades que los personajes ya no son una pelotita verde o una pelotita roja, sino que en realidad es un personaje que estás viendo realmente, como pasa con Grogu y como pasa con los ancelanos, bueno, pues es que esto ayuda muchísimo en la interpretación. Y están descubriendo la penicilina ahora los cineastas, pero no, sí, que es como, anda, si vuelvo a un muñeco físico, la gente
Claro. enlaza mucho más con lo que ve en pantalla. Y me estoy acordando de otro de los éxitos de este 2026, como es Project Hail Mary, ¿no? Proyecto Salvación, donde vemos a un personaje, no voy a dar más detalles, que también es una marioneta y se ha convertido en un fenómeno. Y es de las cosas más características de la película y con la que la gente ha conectado más. Bueno, pues aprendamos de eso, y que el CGI está muy bien, pero cuando hay personajes, no escenarios, personajes, se hace complicado conectar con un ceros y unos, más que con un muñecos de carne y hueso. Claro. Que luego escuchadme, luego tanto a Grogu como los ancelanos tienen sus retoques con CGI, ¿no? Para algunas cosas como para algunos elementos de movimiento, movimientos faciales que pueden quedar a lo mejor un poquito impostados y demás, o sea que todo es luego un postproceso en CGI. Pero claro, ya de partida, el actor que está ahí o los actores que están ahí están mirándole a la cara a los personajes y están mirando a los ojos y están hablando con ellos, e interactuar pues con un personaje que te responde y que mueve una mano y mueve un brazo, pues es que se agradece mucho, y los actores lo agradecen mucho. Entonces, bueno, pues este tipo de... No sé si tomarme de Mandalorian y Grogu también como unos propósitos de partida, ¿no? Para este nuevo universo de Star Wars, donde vamos a dejar un poco de lado aquello que vimos en los episodios 1, 2 y 3, donde Lucas evolucionó hacia lo que fueron luego las películas con muchísimos efectos especiales, tipo El Señor de los Anillos y demás, donde es verdad que había una parte práctica muy grande, pero que también, pues había una parte digital CGI que... Es que hubo un cambio, Era dura para cualquier actor o cualquier actriz, Y ahí hubo un cambio, y ahora, bueno, pues igual esto es hemos llegado a un nuevo punto de partida, ¿no? Y esto puede significar algo para el nuevo universo de Star Wars, y quién sabe si para futuras producciones. Hace 25 años hubo un punto de inflexión. La tecnología provocó que se pudieran hacer películas de otra forma, y sobre todo siempre se ve entre el episodio 1, La amenaza fantasma, y el ataque de los clones, el episodio 2. Es que eso está clarísimo. El otro día había una imagen de cómo hacían la carrera de vainas en Tatooine, que hacían un escenario, una miniatura, ¿vale? Miniatura que era de grande, pues como un salón, donde esas gradas del escenario de la carrera de vainas estaba rellena de pequeños algodoncitos para los oídos, puestos uno detrás del otro, pintado de colores, simulando ser alienígenas como espectadores. Eso, personas lo colocaron. Para la siguiente película ya fue todo pantalla azul, pantalla verde, ¿no? La Plaza España casi ni se reconoce ahí en Sevilla. Y es verdad, fue la forma en la que Hollywood se empezó a adaptar a nuevas tecnologías, me imagino yo, que con presupuestos menores, entre comillas, y con procesos más rápidos. Yo creo que ya lo hablamos cuando hablamos de la primera temporada de Mandalorian, allá en 2019, cuando hicimos el podcast, que dijimos, esto forzosamente tiene que cambiar la forma de hacer cine para las grandes productoras. Y digo grandes porque las pequeñas no pueden permitirse un volumen. Y yo no sé si esta es la primera película de Star Wars que se ha hecho con el volumen. Creo que sí, porque en 2019 no sé si el ascenso de Skywalker se llegó a hacer, pero hemos visto otras como The Batman, ¿no? La película de Matt Reeves, que se hizo con el volumen. Eso es. Y luce espectacular. Hay varios volúmenes, quiero decir, no está solo el de California, sino que hay uno en Londres y creo que hay otro en Nueva Zelanda o en Australia, no recuerdo dónde, pero vamos, que ya empiezan a haber varios estudios que cuentan con esta tecnología, y bueno, pues hombre, es que claro, tú imagínate el estudio, la oferta, ¿no? Que dices, mira, puedes rodar la película, te vas a Canadá y te vas a las montañas, o te vienes aquí a mi estudio y te regenero el escenario que te venga bien. Claro, acordaros un poco de lo que es esto, que es... O sea, no solo estás aportando que son en realidad pantallas LED que te rodean un espacio, un cubo, donde tú estás dentro, y lo único que tienes que hacer es crear el suelo, porque para poder interactuar si es una montaña, meter rocas simulando piedras o demás, o a lo mejor la entrada de una nave, porque el resto de la nave está en la pantalla. Pero bueno, fundamentalmente es eso, son 4 paredes o 3 paredes donde con LEDs, que lo que hacen es, en ese momento, todo aquello que se añadía posteriormente con ordenador, con CGI, ahora se puede ver en tiempo real, gracias a Unreal Engine, que es un motor de videojuego muy, muy potente. Y esto, pues bueno, permite no solo que el actor o el reparto esté viendo todo lo que está pasando en ese momento,
momento, o sea, no tienen que imaginarse a los alienígenas por allí o un desierto o un amanecer y tal, sino que además esto tiene un componente de iluminación, y es que se está proyectando la luz de aquello que luego se añadía en postproducción. Ahora esa luz se está reflejando en los personajes, y es algo que luego facilita muchísimo el trabajo de postproducción. Y Din Djarin, que es un personaje que es todo reflejos. Porque eso es, todo el casco, toda la armadura está reflejando todo lo que hay alrededor suyo. Eso es. Y hablábamos, y se ha hablado mucho, que, bueno, pues de la forma en la cual la producción se enlaza con la postproducción con este tipo de tecnologías. Eso es. Y bueno, pues es un camino interesante, y que poco a poco se va implantando, sí, se va implantando, y se implantará con más fuerza conforme vayan creando mucho más estudios que cuenten con esta tecnología. Por terminar de hablar de personajes con ADN de Star Wars, pues está ese señor que toca con un codo de PVC de fontanería, te monta una flauta y te hace bueno, pues un instrumento maravilloso con ese sonido que ya se nos ha quedado de Mandalorian, ¿no? Eso es el instrumento. Bueno, si ves entrevistas, él cuenta que es el instrumento que le dio la idea y que empezó a poner los ladrillos para generar el temazo que todos conocemos hoy como mandaloriano, ¿eh? El turururú, turururú. Brutal. Bueno, pues Ludwig Göransson, ya sabéis, señor Ruiditos. El señor Oscar. Señor, sí. Habla con propiedad, que tiene unos cuantos ya, ¿eh? No, bueno, es un pedazo de compositor. Ya estuvimos hablando en Sinners y demás, un poco de qué es lo que significa. Bueno, está muy... Hablamos extensamente de él en Sinners, en el podcast que le dedicamos a Sinners, de modo que si queréis recuperar ese podcast, y ved ahí que hablamos un poco de toda su trayectoria, de dónde le viene el excelente músico que es, y en fin, pues es que ya ha compuesto una banda sonora que antes Santi y yo hablábamos que es una auténtica pasada, y que por bueno, favor, pues, si os permitieron en vuestro cine poder ver tranquilamente desde la butaca todos los créditos finales y la banda sonora, más o menos. Eso que disfrutasteis, pero bueno, a Santino y a mí en un momento determinado decidieron encender dos focos de esos que yo parecía una liebre de estas que va por las noches por la carretera y se queda medio ciega con los focos del coche. Pues así me quedé yo y dije, bueno, pero por favor, qué lástima. Y sí, una pena, pero bueno, la banda sonora es maravillosa, y sobre todo ese tema final, ¿no? Ese que es me flipa que ha habido una cosa muy curiosa, porque el padre de la criatura del nuevo sonido de Star Wars es Ludwig Göransson. O sea, yo creo que ha sido capaz de generar nuevos sonidos y alejarse de las bandas sonoras orquestadas como la de John Williams, que cuidado, que luego estaba Kevin Kline, que es el compositor de las series animadas de Clone Wars y las sucesivas, que, bueno, siguió bastante, ¿no? Haciendo lo que más o menos estaba... Era continuista con el trabajo de Williams, sí. Tuvo su vertiente ahí, ¿no? Porque luego en los episodios creo que estuvo también Giacchino, ¿no? Ahí involucrado, ¿no? Claro. Sí, era Giacchino, ¿no? Y que era un poco... que parece ser un poco el sucesor natural de John Williams, ¿no? En cuanto a bandas sonoras sinfónicas. Eso es. Todos pensábamos que el futuro de Star Wars era Giacchino, más que nada para repetir lo que ya estaba haciendo John Williams, pero llegó este señor sueco, que ahora tiene ya 3 Oscars en su haber, y decidió cambiar un poquito el paradigma, ¿no? Y a mí me parece una genialidad, porque él hizo la primera temporada de Mandalorian, y ya en la segunda se empezó a mezclar con Joseph Shirley, que era como su asistente, ¿vale? Y en la tercera temporada, yo creo que por aquel momento era porque estaba... Hablo de memoria, Ludwig Göransson estaba trabajando con Christopher Nolan en Oppenheimer. Creo que le dejó la responsabilidad de toda la banda sonora a Joseph Shirley. Y a mí me gusta muchísimo su banda sonora de Joseph Shirley, porque además incorpora como mucha más electrónica, algo más dura, ¿no? Un poquito más electrónica pura. Y me hace gracia ver cómo en esta película se vuelve un poquito a esa electrónica pura. De hecho, me recuerda muchísimo al temazo que compusieron también entre los dos del mítico final de la segunda temporada, con esos androides, que eran una música como prácticamente dubstep, era muy parecido al dubstep. Y en esta banda sonora vemos tonos muy electrónicos. Cuando llegan a este planeta, a Shakari,
que es una especie Está el personaje de Scorsese, ¿no? Del que le ponen la voz de Scorsese. Exactamente. Resulta que aquello es una especie de Hong Kong, ¿no? Es como, me recuerda un poquito a Blade Runner, porque yo le vi un poquito de... Blade Runner, sí. Yo tuve la misma evocación. Además, como meten neones también y meten esas luces, o sea, a mí me evocó también mucho. Esa especie de Hong Kong futurista, ¿no? Prácticamente. Pues la música acompaña muy bien y me gustó muchísimo que incorporaran toda esa instrumentación nueva a esos planetas nuevos, porque recordad que Star Wars también una cosa que hace muy bien es la localización musical, ¿no? Lo vimos con Nicolas Britell en Andor, que depende en qué planeta estabas, tenías unas músicas diferentes para que tú en todo momento, tu cerebro esté funcionando y sabiendo dónde estás. Y lo que hace Ludwig Göransson en esta banda sonora me flipa. Aparte del temazo de los créditos finales, de ese tema de Mandalorian a lo ragtime, a lo jazz, con el tempo subido. Es curioso, ¿no? Porque hemos ido desde lo más tecnológico, ¿no? A una banda sonora algo mucho más minimalista en ese sentido, ¿no? Más simple, no sé si simple es la palabra, más desnuda, ¿no? En cuanto a el uso de instrumentos. Y a mí me dejó maravillado, de verdad, ese tema final. O sea, yo me encantó. Nunca jamás hubiese dicho que iba a acabar una película de Star Wars con el tema de Mandalorian a lo ragtime, ¿no? Con ahí... Me flipa, que además tiene el nombre del personaje de Scorsese, el tema, ¿no? Que es como era Hugo Durant de Mandalorian, sí, ¿no? Eso es. Me flipa. A mí lo de la banda sonora me la he escuchado bastante porque está disponible en Spotify y YouTube Music y todo esto. Me parece una genialidad, O sea, me la he escuchado bastantes veces ya trabajando, Sí, bueno, y nada, poco más, aparte de ya de la banda sonora, y es que finalmente, pues eso, el 21 de mayo se acabó estrenando y hasta ahora que estamos grabando este podcast. Sí, señor, pues venga, yo estoy sediento, señor Javier, así que vamos a ver si podemos beber un traguito de este líquido azulado que tenemos aquí y volvemos a hablar del reparto de la película. Si estás disfrutando de este episodio, Cine Actual es tu casa. Cada semana llegamos a tus oídos con las mejores noticias de cine y televisión, especiales de películas, sagas legendarias, estrenos recientes, series de moda y, en definitiva, con lo mejor del séptimo arte. Para estar al día de todas nuestras publicaciones, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita. No olvides que también nos puedes apoyar económicamente desde iVoox y Patreon. Y si lo tuyo es no parar ni un momento de hablar de cine con otra gente, entra a nuestro grupo de Telegram para conocer a más amantes del cine. Muchas gracias por seguir ahí. Aquí nos quedamos nosotros, queridos oyentes, luchando por un mañana mejor. ¿Crees que esto la gente empieza a conocerlo tanto como otros temas de Star Wars? Bueno. No me arriesgaría a todo. Los que hemos visto la serie sí, pero no sé. No he conseguido que esto, la flautita esta, oye, o sea, que se ha convertido en una marca, ¿eh? Y escúchame, y el sonido ese de... Es que no sé hacerlo con la boca. ¿Sabes? No sé cómo me ha salido. Pero ¿sabes cuál te digo, no? Sí. Bueno, hablamos un poquito del reparto. No nos vamos a poner a hablar. Esto es un podcast de estreno. Ya sabéis que no nos paramos tantísimo en hablar de todo lo que han hecho los actores, pero sí que creo que es importante hablar de algunos de los actores, más que nada por la relevancia que están teniendo últimamente y otros de siempre. Y empezamos por nuestro mandaloriano, y es que Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, al que se le ve y de forma yo creo que justificada la cara durante una pequeña porción de película, no veas si ha hecho cosas entre la primera vez que apareció como mandaloriano y ahora. O sea, ya no hablo desde la primera temporada, ¿eh? No hablo desde la primera temporada, pero desde la tercera ha salido con Almodóvar en Extraña Forma de Vida. Ha puesto voz a muchas películas animadas, ¿no? Como por ejemplo Robot Salvaje. Ha sido el general Acacio en Gladiator 2. Ha aparecido como el alcalde Ted García en Eddington. Ha protagonizado la serie de The Last of Us. Luego ha aparecido en Materialistas. Ha protagonizado también la película de los Cuatro Fantásticos. O sea, fijaos, se ha hecho cosas. Yo creo que está en un momento que está durando ya mucho tiempo, de máxima popularidad. Y ahora lo tenemos de nuevo en las pantallas como el Mandaloriano. También hay que decir, que esto lo hemos comentado antes, que hay dos personas más que hacen de Mandaloriano, como son Brendan Wayne. Sí, habéis escuchado bien. Wayne, el nieto de John Wayne, que
En los créditos aparece, me encanta cómo diferencia a los dos actores, dice The Mandalorian Suit Performer, es decir, el que va en traje, el que pone las poses esas de puñetero John Wayne. Es brutal, ¿eh? Pero es brutal, además tiene planos incluso desde atrás y demás que dices, tío, esto no es casual. Y luego, no es casual. Y luego está Lateef Crowder, que hace de Mandalorian Stunt Performer, es decir, el actor que hace las escenas de acción, que no hay pocas. Entonces, estos tres son el Mandaloriano realmente, y creo que es importante repartir el protagonismo, aparte que Pedro Pascal pone la voz y el espíritu, ¿no? Pero me encanta, Yo debo decir que esta película ha cumplido la fantasía que tenía yo. Y es que cuando tú ves la serie de The Mandalorian hay muchísima acción, el personaje se le ve muy invencible, pero en esta película por fin he visto lo que yo deseaba, que era un personaje que va armado con una armadura que lo hace prácticamente invulnerable. Está repleto de armas y por lo tanto se comporta como un Terminator. O sea, hay varias secuencias de acción. En el bar de Shakari, la de arranque, la del ataque, ¿no? A la base de James Bond, del villano, ¿no? De Lord Janu. El final. Todo esto son escenas básicamente de Terminator. Es un Terminator. Y a mí me ha flipado verlo en el pico máximo de poder, sin el sable oscuro, sin la lanza de Beskar, y sin aquellos misilitos y te iba a decir sin el arma aquella primera, que era como una especie de, ¿no? de U, pero que recupera en esta película, ¿no? Eso es. Estaba buscando el nombre del rifle, porque no me acuerdo del nombre del rifle. Pero bueno, acordaros que es este rifle que está tan asociado a Boba Fett, ¿no? Ya sabéis, Blaster de pulso fásico ambano. ¿Vale? Eso es, pues eso. Que aparece en aquel especial de Navidad y demás, con aquel aspecto. Si os acordáis, aquella conversación famosa entre Dave Filoni y George Lucas, donde decía, y este fusil tal, y George Lucas. No sé de qué me hablas. Que no sé de qué me estás hablando. Y aquí aparece con él al final, cuando entra en la base de los mellizos y demás, que está chulo. Una pasada. A mí me encanta. Es que me encanta este Mandaloriano. Es lo que yo quería ver. Es precisamente. Parece que me ha leído la mente, macho. A mí esa entrada inicial que entra en la base... Es que es James Bond. Es una peli de James Bond. La escena inicial típica de James Bond de acción, donde es una misión de estas rápidas y repletísimas de acción. Pues esto es el principio de Mandalorian. Y te deja sin respiración. Es que es brutal. O sea, como entra allí en la base, tal... Bueno, que creo que, por cierto... esos 20 primeros minutos o 25 fueron no filtrados, pero fueron lanzados antes de la película. Creo que hubo gente que lo pudo ver. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Y cuando dicen 25 minutos me refiero que será toda la secuencia inicial con los AT-AT y todo esto. Ahí en la nieve, que por cierto la estética de esa primera parte me alucina, porque a mí el inicio del Imperio Contraataca es probablemente de los segmentos que más me gusta de Star Wars. Y ver aquí de nuevo a esos Stormtroopers con el traje de nieve, que es que son súper carismáticos. 3 AT-AT que se ventila como si fueran plastelina. Y ver a la peña huyendo del Mandaloriano, como diciendo, cuidado que viene, ¿no? O sea, generándose una leyenda. Es que es lo que yo quería. Sí. Además, vas viendo, no solo al inicio, sino a lo largo de la película, que ya todo el mundo empieza a conocerlo. Ya todo el mundo sabe ya quién es este Mandaloriano. Y cuidado, se ha creado ya su leyenda. Y eso mola mucho, ¿no? Bueno, al final, es que es muy James Bond eso. Es que al final es... soy Bond, James Bond, bueno, pues cuidado, ya sabemos de lo que eres capaz. Y joder, eso mola mucho. Y hablamos de Hollywood, la película, no sé ahora mismo qué clasificación para edad tiene. Me imagino que 13 años, quiero pensar. Y es lo que hablamos siempre del cine estadounidense, ¿no? Cuidado con el sexo, no pongas nada, que los niños no pueden ver, pero no mata gente el Mandaloriano aquí, ¿sabes? Joder, pero cuidado, Bueno, en la parte inicial es un festín aquello. Además, sin ningún tipo de contemplaciones. Tiros en la cabeza. A uno lo remata en el suelo con un tiro en la cabeza, tal. Sí. Ejecución, vamos. Brutal, Sí. Que esto sin ningún tipo de me ha pasado recientemente viendo la serie de Maul, precisamente, la de Shadow Lord. Sí. Que claro. Es dura, es una serie dura. Muchas veces no se ven como los Stormtroopers, que siempre se han considerado pues armaduras sin alma, precisamente para que sea más fácil, ¿no? Que puedan morir en pantalla. Pero ojito, que ven blasterazos en la cabeza como si fueran sicarios, Sí.
Yo lo de la violencia en Estados Unidos... Sí, yo creo que sobre todo Andor, ¿no? Y demás abrió ahí una puerta a lo que es una violencia un poco más sucia, ¿no? Que no es ya el corte limpio de los sables láser, ¿no? Y del blaster que estamos acostumbrados, que nos acostumbró George Lucas, ¿no? Para saltarse un poco la censura y evitar los chorretones de sangre. Sí. Aquí ya parece que han perdido un poco el miedo a eso y van haciendo cosas más... Lo cual me alegra, porque no hubiera tenido mucho sentido que se cortaran en ese aspecto teniendo en cuenta la naturaleza del personaje de Din Djarin. Es un cazarrecompensas que ahora mismo es un exterminador de ex-imperiales. O sea, el tío el objetivo que tiene es sabotear todas las bases, vehículos, Stormtroopers, todo lo que pueda para acabar con esas células del imperio, ¿no? Es lo que has dicho tú antes, es el típico cazador de nazis que después de la Segunda Guerra Mundial, que van por ahí, se van a determinados países donde se sabe que han ido a refugiarse, tío, pues eso es el personaje de Pascal. Me encanta, porque además vemos en la primera escena pues un imperial que tiene cierto poder, ¿no? Tiene ahí acojonados a un grupo de líderes locales, ¿no? Que se carga uno de forma desalmada, pero claro, luego cuidado que viene el Mandaloriano y hace esa aparición destrozando una pared, empezando a matar, lanza llamas, blasters izquierda, derecha, y él solo. Y de verdad, ese inicio lo voy a recordar durante muchísimo tiempo, ¿eh? Me ha flipado. Pues, bueno, ¿tú crees que ha tenido, por cierto, el personaje del Mandaloriano un arco en esta película? Porque claro, una cosa es que no haya cambios en la estructura general de Star Wars y otra cosa es que el personaje se quede igual. Sí, mira, precisamente la parte de la película que probablemente más... que entre comillas, críticas ha podido recibir, que es ese valle en el que viajan de repente a Dagobah, porque eso es para mí es Dagobah, no hay más, y viajan allí y Grogu tiene que cuidar de él, y me parece que ahí cambia bastante la figura o la relación entre Grogu y el propio Din Djarin. Creo que además es el relevo generacional y es que traslucen la famosa frase de ¿no? Como son las personas mayores cuidan de los niños y al final para que los niños cuiden de las personas mayores o algo así era la frase. Pero es un poco que viene un poco a cristalizar el relevo generacional y de qué forma uno se protege al otro, que son realmente ya compañeros, que decir, ya no eres la carga que te llevaba yo y tal y que te tenía que no, ahora eres mi compañero y te dejo apretar los botoncitos por fin, ya puedes apretar los botoncitos. Justo te iba a decir eso, digo, por primera vez le dice toca los botoncitos de la nave del Razor Crest, que iba a decir lo recupera. Wow. No lo recupera como tal, pero es el mismo. Y le deja tocar, o sea, al final le pone la confianza, que no es que no le tuviera confianza, pero sí que no le creía capaz, ¿no? De dar el do de pecho en unas misiones tan peligrosas como estas. Y al final ha encontrado un igual. Yo creo que es verdad que toda esa escena en el planeta que no es Dagobah porque no es tan pantanoso, vamos a decir, pero que es muy verde, sí que es verdad que le cede el relevo a Grogu y es capaz de ver a un igual. Por cierto, un Grogu yo creo que este valle le viene muy bien a la película también para respirar, pero a mí me ayudó a disfrutar también de la propia belleza plástica y estética de la película. Sí. De disfrutar de la música, de los escenarios. Yo mismo me relajé y me dejé llevar y a mí me encantó esa parte. Sí, a mí también. A mí me gustó. Luego con perspectiva y demás me ha gustado bastante porque precisamente te viene un poco a prepararte también para lo que va a ser el final y te baja un poquito a ese valle, pero bueno, que es un valle necesario para explicar eso, porque de algún modo, es decir, no podía ser simplemente una historia que no aportase absolutamente nada a la relación entre los dos personajes principales, sino que algo tenía que aportar en crecimiento, ¿no? En crecimiento de los personajes, y aquí a quien le toca crecer es sobre todo al personaje de Grogu, ¿no? Y aquí crece como personaje y al final se acaba rompiendo un poco esa relación de dependencia para ser una relación de compañerismo, ¿no? De dos mandalorianos, ¿no? Que que se dedican a sus cosas. Eso ¿no? Eso es. Veremos a ver cómo evoluciona el personaje porque sabes que seguro había comentado Filoni, no sé si fue Filoni o Favreau, pero se sugirió en la serie que hubiese un salto temporal grande y mostrar el personaje de Grogu con una forma medio adolescente. Hostia, pero tiene que pasar muchos años, ¿eh? Que se supone que Grogu tiene 50 años ahora. Claro, ahí está el tema, que
no sabemos hasta qué punto se han pasado de frenada con lo de los 50 años y el aspecto físico de Grogu. Para que fuera un adolescente Grogu, deberían pasar, pues no sé, por lo menos 100. Otros 50. Otros 50 o 100. Piensa que claro. un bicho de la raza de Yoda tenía 800, 900 años. Sí, casi 900 años, sí. Claro, eso significa que son unos 10 más que... O sea, multiplicado por 10 Cuando me tú refiero. 900 años tengas. Al final se multiplica por 10 la edad del humano, ¿no? Entonces, para que tenga unos 14 años... Pues deberían pasar eso, 140 más los 50 que llevamos a las espaldas y el Mandaloriano no puede vivir tanto, ¿eh? Ahí se han complicado, No. Ahí se han complicado la cosa, sí, porque darle proyección al personaje ya sin el Mandaloriano, porque por mucho que se vaya en las aguas cristalinas de Mandalor, me parece que el tema de la edad no puede retrasarse. También es verdad que les interesa mucho a Star Wars, a Lucasfilm, alargar todo lo que pueda en ese muñequito Grogu, que es probablemente uno de los principales reclamos de la película, yo creo. Todo el mundo disfruta mucho de ese personaje entrañable. Es que es maravilloso. Sí, yo creo que sí. Ahora es el muñequito necesario. O sea que no... Bueno, en cualquier caso, Favreau, Filoni, no me acuerdo quién era de los dos, dijo que lo descartaron enseguida, que no tenía ningún tipo de sentido y que iban a seguir con el personaje, sin problema. Pues vemos a ese Grogu también con una evolución que yo creo que es obvia, ¿no? Que desde ese, pues, bueno, hijo desamparado a una criatura capaz de hacerse cargo de su padre, ¿no? Y lo vemos usar los poderes que ya conocíamos, esencialmente dos. La fuerza de elevar objetos, ¿no? Mediante levitación, que es algo que utiliza bastante, ya lo podemos ver en la serie. Y luego un poder que lo vimos, hablo de memoria, en la segunda temporada, que es el de curación, que luego tuvo una importancia clave en la nueva trilogía de Star Wars, sobre todo en la tercera película, con el personaje de Rey, que era algo que desconocíamos por aquel momento, ¿no? Que los Jedi podían utilizar el poder de la curación, ¿no? En los videojuegos ya era un recurso bastante habitual. Cuando hablabas de poderes asociados a la luz o al lado oscuro, el tema de la curación y la sanación era algo que se estaba muy enfocado en los... Es verdad que dentro del canon... Eso es. Es que cuando hablas de canon de Star Wars ya no sabes muy bien de qué hablas, si es canon o no es canon y demás, pero bueno, que sí es un poder que normalmente se ha asociado siempre a los Jedi más que al lado oscuro, el tema de la curación. Pero bueno, por ejemplo, Palpatine, acordaros que cuando habla de todo el tema de pliegues y demás, eso está muy relacionado también con el tema de la curación y demás. Es un tema muy transversal a los poderes de la fuerza, ¿no? Solo que bien utilizado de un modo, utilizado de otro. Pero siempre ha estado ahí rezumando, ¿no? Ha estado siempre por ahí por encima. Aquí se ve de forma muy clara cuando cura precisamente a Din Djarin, ¿no? De ese envenenamiento de esa serpiente blanca. Que esto al final, esta película recuerda muchísimo al core Star Wars, ¿no? Porque esto al final, el típico episodio de Clone Wars que van a una base enemiga, en este caso la base de los Hutt, y tienen que huir al bosque, ¿no? Que está justamente pegado, ¿no? Y en el bosque les pasa de todo, pues es que es esto, ¿no? La película, al final. Por eso el que es muy fan de Clone Wars, Rebels y subsiguientes historias, yo creo que se verá muy, muy familiarizado con lo que se puede ver en esta película. Sí. Otro personaje que aparece en esta película, que no es nuevo en la saga de Star Wars, es Rota, de Hutt. Ese Hutt mamadísimo. Y es que a mí me resulta curioso quién le pone voz, que no es otro que Jeremy Allen White, que sí, efectivamente, el de The Bear, Carmi Versato, que también hizo de Bruce Springsteen recientemente, ¿no? Y que, bueno, es un actor que también está empezando, ¿no? A encontrar su sitio, pero sobre todo creo que es su papel más conocido, el de The Bear, ¿no? A mí hay una cosa que me ha resultado curiosa, y es el personaje de Rota me ha molado, además cómo se mueve y todo, y el concepto de un Hutt mamadísimo que me deja loco, pero la voz es que yo creo que no le pega nada, macho. El tema de la voz, yo la he visto en versión original y he visto en la doblada, y claro, es que no le pega ese tipo de voz, sobre todo viendo a los mellizos cuando, bueno, claro, ya todos tenemos en la cabeza cómo habla Jabba, su padre, y cómo hablan los mellizos. Es decir,
En algún momento le dará un ictus o algo para que hable igual que ellos. O no sé qué le Claro, es que habla como. Pero es verdad que tiene una. Muy bien, ¿no? Una persona. Sí. No, habla como una persona normal, claro. ¿no? Entonces no tiene su. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué creo que lo han hecho esto al final? Me da la sensación de que han querido acentuar muy bien que no es un Hutt villano y que no tiene voz de monstruo, sino que tiene buen fondo y buen corazón. Y porque al final, oye, a mí me parece un personaje súper interesante, ¿eh? Sí. Que además se une al grupo, quiero decir, es un personaje más. Vamos a ver de qué forma también se integra, ¿no? En todo esto, en el futuro de Star Wars. Pero bueno, parece que es un personaje que ha llegado ahí para quedarse en ese sentido. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que eso le da proximidad y le da cercanía y es mucho más fácil de empatizar con un personaje que ya de por sí el aspecto te puede crear cierto rechazo porque también lo asociamos a lo que es y sabemos qué tipo de personajes son, si además habla y sobre todo la relación con Grogu, el cómo se comportan los dos, eso está muy chulo. A mí me jugando me en la gustó playa mucho ahí la química. Sí. El Grogu durmiendo en su barriga. Está chulo. Y te das cuenta de por qué le han regalado la Razor Crest, porque si no, no hay forma de meter a ese Hutt Exacto. en la otra nave pequeñita que tenía de Naboo. Sí. Al final es un personaje que tiene un arco y me parece un buen arco porque, como decía antes Javi, este personaje aparecía en la película que estrenaron de The Clone Wars, tenían que rescatarlo también y aquí las intenciones son otras, ¿no? Hay un legado. Me gusta también que entre la propia mafia o no la gente de los bajos fondos haya también como unos reyes cuyos descendientes pueden coger el trono, ¿no? Simplemente por ser hijo de... Bueno... Funciona como cualquier familia mafiosa, ¿no? Al final, acuérdate del Padrino, ¿no? Al final es la familia, ¿no? Entonces es normal que el hijo del capo, que era Jabba el Hutt, su hijo, sea el que herede un poco todo el tema. Pero que ¿no? sea dinástico esto, como una monarquía, me resulta muy curioso, ¿no? Y precisamente por eso se lo quieran cargar, ¿no? Porque es el ascendiente... directo de Jabba el Hutt. Es el sucesor natural de Jabba el Hutt para poder gobernar a los Hutts. Pero él, lo bueno que tiene, que es lo que me gusta de esta evolución del personaje, es que él no quiere ser uno, ¿no? O sea, que no quiere ser el hijo de Jabba el Hutt, porque Jabba el Hutt es ese gran lord, ¿no? del crimen, y él quiere diferenciarse, ganarse un puesto por sí mismo. De hecho, se mete en el Coliseo como los en Roma, en la antigua Roma, ¿no? Que algunos eran esclavos que debían pagar sus cuentas, ¿no? Y saldar sus cuentas. Y otros simplemente buscaban hacer dinero y la fama, ¿no? Que es exactamente lo que pasa en esta peli. Hay un poco de Roma, ¿no? Siempre ha tenido también Star Wars siempre ha tenido también ciertas reminiscencias con la antigüedad. Acuérdate también del episodio 1, cómo acaba. Que acaba en ese... ¿Es el episodio 1? No, el 2, perdona. El episodio 2. Y los esclavos que también. Acaba en ese anfiteatro también, con la lucha de los Jedi. Y tal, que por cierto, ese anfiteatro del ataque de los clones yo lo he visto clarísimamente en la pelea del Coliseo aquí con los diferentes criaturas, ¿eh? Sí. Qué bestias las criaturas. Sí. Además, son todas... creo, o por lo menos seguramente me equivoque, si os acordáis el juego que tienen en el Halcón Milenario, en el cual juega con Chewbacca y demás, esos que son como hologramas, muchas de esas criaturas que aparecen ahí en gran medida son los que aparecen luchando en ese Coliseo, sí. Sí. El de Yarik, ¿no? Con el que se cabrea tanto Chewbacca, se pierde, ¿no? Sí. Déjale ganar. No querrás ver a un Wookiee cabreado. Te puede arrancar los brazos. Y bueno, que hay uno que tiene una porra, otro que hace, ¿no? Que electrocuta y tal, y al final acaban escapando dando una escena, ¿no? De acción también, de persecución absolutamente fascinante. Y luego también tenemos un personaje que tiene muy poca aparición pero bueno, es una especie de líder, ¿no? De esos Rangers que buscan cazar a los ex imperiales, como es Ward, interpretado por Sigourney Weaver. No sé si hace falta presentarla a estas alturas. Esta señora, ¿quién será esta señora? Ripley, venga, ya está. Con Ripley de Alien yo creo que es suficiente, pero podemos estar aquí 20 minutos hablando de ella. No lo haremos hoy. Pero que bueno, tiene ese personaje también de liderazgo, ¿no? De una cara con carisma. Pero bueno, tampoco tiene mucha más importancia. No, es el típico jefe, ¿no? Al que es SM, ¿no? En este caso, ¿no? Exacto. Así que sí, ya sabéis que un poco la Nueva República surge para poder controlar a todo lo que son las tierras del Imperio o todos los planetas y demás de la galaxia. Pues lo que hacen es tener células, ¿no? Donde hay este tipo de estos Rangers, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto. Claro que
que no haya visto las temporadas de The Mandalorian no sabrá muy bien esto igual cómo funciona, pero bueno, en la serie de Mandalorian ya te han contado que hay unos Rangers, que hay unos altos cargos de la Nueva República que se ocupan un poco de tratar de solucionar todos los problemas de revueltas y demás, y en este caso, en concreto, el personaje de Sigourney Weaver tiene su propia baraja para poder capturar a aquellos enemigos de la República que son estos, al final, bueno, pues líderes, señores de la guerra, que eran antes o mobs del imperio, o eran grandes generales que se han quedado aislados en una zona de la galaxia y lo que hacen es aprovechar esas redes clientelares, ¿no? que ya tenía el imperio. Bueno, de hecho, Janu Coin, que es probablemente el gran villano de la... Bueno, no sé decir gran villano porque creo que está repartido con los gemelos, pero Janu Coin aparecía en The Mandalorian. Y nos queda otro villano ahí fundamental que me ha parecido una pasada. Ah, bueno, Embo, ¿te refieres? Sí. Si quieres, de Janu Coin no hemos acabado de comentar que salían de Mandalorian. Era uno de estos, ¿no? Que estaba en el concilio, que hablaba precisamente con... Se llegaba a ver, ¿no? El gran almirante Thrawn, realmente, en The Mandalorian. No se llegaba a ver. Se intuía que era él, pero no se le llegaba a ver. Pues era uno de los que estaba planeando, ¿no? Todo este resurgimiento. Era ese grupo que querían traer de vuelta a Thrawn para... Eso. Y que está muy relacionado, ya sabéis, con el surgimiento de la Primera Orden, bueno, todo el tema de... Toda esa cosa que para nosotros no. De los últimos episodios. Para nosotros... Eso no... No da igual. Para mí esto es el futuro más lejano de Star Wars, esto que estamos viendo ahora. Vale. El resto... Sí. Y precisamente otro personaje que estamos hablando, que es un gran rival del Mandaloriano, es Embo, ¿no? Ese cazarrecompensas, que no es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Eso es. Sí, ya la habíamos visto previamente, y además a mí es un personaje que me parece realmente terrorífico, sí. A mí me ha gustado mucho cómo está definido y demás. Además es un... se me ha ido de la cabeza totalmente donde lo habíamos visto, pero creo que era en Clone Wars, ¿no? ¿Pudo ser? Yo creo que es en Clone Wars. En Clone Wars, además en varios episodios, tenía relación con varios personajes, incluso con Boba Fett, creo, que tenía creo que del grupo que de Boba Fett, que de hecho daba muchísimos problemas a varios Jedi, de hecho al propio, si no me equivoco, a Obi-Wan y a Anakin les daba bastante por saco, y a Ahsoka Tano. Sí. Eso es. Sí, había una escena donde... Es un personaje muy muy potente. Que estaba él en un planeta y él solo les daba muchísimos problemas. De hecho, es de esos cazarrecompensas que prácticamente podíamos poner al nivel de Cat Bane. Eso es, sí, ese era el nivel. Son terroríficos, que son... que bueno, pues si te lo pillas en contra, pues te puede dar por liquidado, ¿no? Además es un personaje que evoca mucho en cuanto a estética al oriental, a lo japonés. De hecho... está muy inspirado en un personaje de los 7 samuráis de Akira Kurosawa. De eso claro, no, lo he dicho mal. Era el episodio donde contratan a un grupo de cazarrecompensas para defender a un grupo de agricultores de un pequeño pueblo. Eso es. Ahora me ha venido. Sí. Eso es. Y que de hecho el personaje de los 7 samuráis se llama Kyuzu, y la raza de Embo le han puesto en honor al personaje de los 7 samuráis, que viene de la raza Kyuzu. Sí. Bueno, pues es una especie de Ronin, además con ese sombrero típico, que además lo convierte también en un arma, y en fin... personaje muy potente. A mí además... Y me estoy acordando, es que me van viniendo del episodio aquel donde seleccionan a una serie de cazarrecompensas, creo que no sé si era el Conde Dooku que los contrataba, y les hacía como unas pruebas para ver quién era el más válido. Los encerraban en un cubo, que el cubo iba cambiando las formas, y ahí estaba también Cat Bane, y no me acuerdo, que había varios super máquinas, que se supone que de ahí tenía que salir el más válido, y ahí Embo era uno de ellos.
Sí, eso es. Sí, por eso digo que recordaba que la había visto en varios capítulos de The Clone Wars. Sí. Cuando aparece. Ya te digo, yo cuando hace acto de presencia, esos personajes que no hablan, no sé, a mí me transmiten bastante. No sé, me ha gustado bastante. Es un personaje que yo además creo que va a tener bastante proyección, o al menos seguramente no será la última vez que lo veamos en una película de Star Wars. Bueno, acaba huyendo, ¿no? De los Hutt, y ahí lo veáis, sí. Mi contrato se acaba aquí, y claro, un personaje como este puede tener muchísimo recorrido, como ya tuvo por ejemplo Cad Bane. Quizá, oye, mira, lo volvemos a ver en otras series, que yo encantado. Está contratado por los propios Hutt. Además, me gustó mucho el detalle del ejército que acompaña a los Hutts, que son todo droides de separatistas. De separatistas, de la Federación de Comercio. Pero además se les ve como muy preparados, ¿eh? O sea, están maqueados, sí. No son los droides K estos que salían, que le daban un tiro y ya está. No. Y, aquí, sí. De hecho, en la secuencia donde persiguen a Din Djarin por el bosque, ¿no? De Nal Hutta, cuando lo persiguen varios, hay uno de estos que eran como más reforzados, donde Din Djarin le tiene que pegar un montonazo de tiros para cargárselo, ¿no? Que eran aquellos que guardaban los brazos, ¿no? Si os acordáis. Eso es, sí. Me encanta toda esa parte, de verdad. Sí. Son ese tipo de elementos, ¿no? Que incrementan un poco todo el lore, o al menos te llevan a otras partes de Star Wars y demás, y yo creo que está chulo. Sí. A ver a un droide que hay con su piel, con las pieles ahí pilotando, sí. Me parece muy chulo. Además hablan de ellos, ¿no? Como cuidado que son peligrosos, que ha contratado a tal equipo de droides, ¿no? Como que tienen fama ya mundial, ¿no? Bueno, universal en este caso. Galáctica. Galáctica, muy bien. Pero es lo que dices, al final no hace falta conocer todo esto para disfrutar la película. O sea, si tú no conoces a Embo, da igual, la película pues te explica que es un tío peligroso, que de hecho es capaz de capturar a Din Djarin. Sí, además sin demasiado esfuerzo, o sea, me sorprendió ahí como como lo pilla totalmente infraganti, lo coge y se lo lleva y ya está. Y también se lleva un anceliano de paso, ¿eh? Sí. Está muy bien. Se lo lleva al perrete el de Demo. Anuba. Y luego tenemos una serie de cameos y personajes que no tienen tanta importancia, como el propio Martin Scorsese, que últimamente parece que está actuando bastante, haciendo de Hugo Durán, ¿no? Que tiene una pequeña tienda, que le dice, no, yo no sé nada de Janu, no sé de qué me estás hablando, ¿no? No quiero tus monedas. Y es siempre gracioso, ¿no? Ver a Martin Scorsese, que está, yo creo que físicamente incluso se le parece, ¿no? Con esas cejitas y tal. Sí, yo creo que le han dado un aspecto ahí que puede evocar a Scorsese, sí. Y luego creo que uno de los cameos con los que más podemos relacionar otras series de Star Wars precisamente es el de Zeb Orrelios, ¿no? No sé si es cameo o personaje secundario, ¿no? Tiene su... Bueno, es más que un cameo. Tiene su qué. A mí me gusta mucho la escena cuando se están escapando de la base precisamente de Lord Janu, que pelea de una forma que recuerda muchísimo a Star Wars Rebels, porque Zeb Orrelios es un personaje que sale de Star Wars Rebels. No sé si lo sabíais, pero su diseño era el inicial que tenían pensado para Chewbacca, ¿no? O sea, inicialmente Chewbacca iba a ser como Zeb Orrelios, luego cambiaron al personaje peludo y lo metieron como uno de los de la tripulación de Star Wars Rebels. Y cuando pelea, porque es un personaje muy cañero, de una raza muy guerrera, pelea con los pies, con esa especie de lanza, ¿no? Que es un arma típica de su raza. Y en la escena que se escapa de la base de Lord Janu lo vemos utilizar muy bien esas armas, ¿no? A mí me gustó mucho. Súper imponente cuando entra pues en el pasillo, vamos, o sea, poniendo personajes por delante y sin ningún tipo de problema, Además, como va moviéndose de pared a pared. Eso es. Me gustaría destacar cómo está rodada la acción. Está muy bien rodada la acción. Hay momentos, el asalto inicial está muy bien rodado. Ahí hay un pequeño plano secuencia y demás que tendríamos hasta lo que hay de Samus si viese ese plano secuencia. Espectacular. Sí, y en general me parece que está todo bastante bien rodado. La escena que puede ser incluso un poco más caótica, que es el enfrentamiento de Pedro Pascal con la serpiente dragón que está en el Palacio de los Mellizos, me parece también que, o sea, además que es muy oscura, te genera incluso terror, ¿no? El aspecto que tiene semejante bicho, A mí me
Sí. Me gustó bastante. En general, toda la acción está bastante bien rodada. Muy bien rodada. Me ha gustado mucho. Además ves a un tipo eficiente cuando Mandaloriano se pone en acción. Creo que hay una escena que me parece un poco caótica, que es la huida precisamente del Coliseo, cuando van con ese por las ciudades, por debajo de los puentes, que recuerda un poquito a estas ciudades estadounidenses con el que pasa por encima el tren, ¿no? No sé si Chicago, creo que es una de ellas. Me parecía un poco caótica, pero bueno, sin más, yo creo que igualmente era bastante trepidante. Y no sé si quieres destacar algún personaje más. Hay multitud de cameos y de pequeños easter eggs y tal que, bueno, pues es que más o menos yo creo que lo esencial y aquello que puede conectar con otros productos de Star Wars y que pueda tener, sobre todo personajes que puedan tener una proyección futura en otras películas de Star Wars, ya los hemos comentado, de modo que bueno, sale de Filoni, como uno de los de pilotos. Sale Filoni y salen todos los directores que han pasado por la serie de Mandalorian haciendo de pilotos. Sí. Chow también sale, bueno, salen todos. Pero... Sí. Bueno, que salió en la segunda temporada, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí. Eso es. Pues bien, si quieres pasamos a hablar un poquito de la repercusión que ha tenido la película, porque como decíamos al principio del podcast, definir ahora mismo si está funcionando bien o mal creo que es muy pronto, lo veremos según vayan las cifras evolucionando, pero ahora mismo con un presupuesto de 165 millones de dólares lleva recaudados 246. Bueno, ahora mismo, teniendo en cuenta la maquinaria de marketing, no creo que aún haya llegado a ese punto de equilibrio en el cual empieza a generar beneficios. En su primer fin de semana hizo 112 millones, ¿vale? Lo cual obviamente la puso en número 1 de esa semana. Y ahora mismo, en el momento que estamos hablando, está la séptima película más taquillera del año. Justo por debajo de Hoppers, la película de Disney, que costó más o menos lo mismo, pero ahora recaudó 372. Mandalorian 246 hasta 372, le queda bastante. ¿Llegará a ese número o no? No lo sé. Sí, recordar un poco también lo que hemos dicho antes. Aquí de forma transversal, para poder valorar el éxito o no de esta película, a ver, una cosa es en taquilla, o sea que es algo objetivo, es decir, tanto presupuesto, tanta taquilla, eso es inapelable. Pero luego estos productos, yo utilizo bien la palabra producto, son muy transversales porque son parques de Star Wars donde se potencia unas atracciones que son de Mandalorian y Grogu, son luego todo lo que pueda generar también cuando llegue a la propia plataforma de Disney Plus, en fin, tiene ahí una serie de transversales que van más allá de la taquilla que pueda realizar de una forma objetiva en estas semanas. Entonces, bueno, claro, sí, es complicado de valorar. Pero es importante porque al final todos estos productos al final dependen de una gente que tiene unas acciones y que hay que rendir cuentas a esta gente que tiene que ganar dinero, ¿vale? Básicamente. Que esté Dave Filoni ahora mismo como director creativo de Lucasfilms creo que ayuda mucho a que esto no se tenga que valorar tantísimo por el dinero que genera. Pero bueno, ya os digo, teniendo en cuenta el sistema de la gente que financia al final Disney, pues bueno, siempre hay que mirarlo. Pues bien, recordemos que este año el que ahora va mismo número 1 de taquilla es la película de Super Mario Galaxy, que va casi a los 1.000 millones. Luego tenemos Michael, por cierto, la segunda película más taquillera del año. Ostras, ¿sí? 850 millones. Y la tercera está siendo la de Project Hail Mary. O sea, cuidadito, Pues bien, si lo comparamos con el resto de películas de la saga, ¿está funcionando? Bueno, de momento no va mal, pero yo no creo que llegue a los 1.000 millonazos que llegó, por ejemplo, la de El ascenso de Skywalker. La única película, bueno, iba a decir la única, no. Hay dos películas que hasta ahora han sido un fracaso objetivo de taquilla en la saga Star Wars, que fue la de Solo, que ya hablamos de ello en el primer volumen de los fracasos en taquilla, nuestro podcast veraniego, que se pegó un viaje espectacular, y la propia película de Star Wars de Clone Wars también fue, bueno, un fracaso mayúsculo, ¿vale? Pero bueno, los objetivos de aquellas películas eran otros. Muy lejos se quedará de los 2.000 millones del Despertar de la Fuerza, ya os lo digo. Sí. Pero claro, ¿qué puede importar un poquito más? Pues la opinión de la crítica y de los agregadores de opiniones, ¿no? Bueno, importar, entendedme, ¿no? Al final, la aceptación es muy personal. En IMDb ahora mismo tiene un 7 de puntuación, lo cual que, oye, está bastante bien. En Film Affinity un 6,6.
que también está bastante bien. Y en Sí, Letterboxd... pues Film Affinity es bastante exigente, o sea, un 6,5 está bastante bien. Film Affinity no le tiembla el pulso de ponerle un 5 o un 4 y a tomar por saco. Así que con un 6,6, bueno, la aceptación está siendo correcta. El Letterboxd tiene 3,1 estrellas respecto a 5, o sea, un 6,2 sobre 10, para los que no se les dé bien las matemáticas. Y en Rotten Tomatoes, si miramos... Javi levanta la mano, no me lo creo. Si miramos Rotten Tomatoes... la aceptación de la crítica es de un 62%, o sea, es decir, un poquito menos de 2/3. En cambio, el público tiene un 88%. Y aquí Javi está poniendo una cara de pillo porque sabe perfectamente que esa crítica, muchas veces, pues no es el público objetivo al cual se envía esta película, ¿no?, a las salas. Porque a mí, por ejemplo, concretamente, lo que piensa un crítico en concreto español sobre esta... Oye... pues de momento ha conseguido algo que ni tú ni yo vamos a conseguir, y es que le regalen desde Disney un muñequito de Grogu. ¡Anda! ¿Me dices en serio? Haciendo la crítica, dijo que, además, bueno, que en fin, pues está todo lo que sabemos, dice, pero que, por otro lado, pues que él tenía que él quería un Grogu, que para su vida, para que le alegrase su vida, y al siguiente programa le mandaron un muñequito de Grogu. Así que, señores de Disney, si nos estáis oyendo, aquí FJ Santiago y yo seríamos muchísimo más felices si tuviésemos un muñequito de Grogu en nuestra casa. Eso es. Yo estoy a la venta, ya que lo sepáis. Hombre, sí, por supuesto. Por cierto, estábamos hablando de Carlos Bollero, por si alguien tenía dudas. Sí. El consenso de la crítica en Rotten Tomatoes es que tiene mucha acción, pero no demasiado gas en cuanto a narración o estructura narrativa. ¿Por qué? Porque tiene una estructura episódica que es muy patente, ¿no? Es una escaramuza que se basa al final en el carisma de los dos personajes, lo cual a mí no me parece mal. Eso es lo que es el consenso. Te leo unas cuantas opiniones, tanto negativas como positivas. Por ejemplo, Wendy Ide, The Observer, dice: la trama es simple. Mando viaja por el cosmos llevando ante la justicia a fugitivos imperiales y ganándose enemigos acérrimos por el camino, pero la ejecución es impresionante. Robert Rotten, de Laramie Movie Scope, dice: esta película está repleta de acción de principio a fin. La acción, junto con su otro gran atractivo, la innegable ternura de Grogu y algo de humor, hacen que esta película sea entretenida, como la mayoría de las películas dirigidas por Jon Favreau, figura clave de Marvel. Estoy muy de acuerdo con esta opinión. Leslie Conbemail, de AWFJ, no sé, de un sitio, ¿vale? Dice .com. Además es WFJ, como yo, .org. Dice: la película tenía toda la calidez, la emoción, la diversión que podía desear, y es una excelente opción para quienes buscan desconectar en el cine. Las críticas negativas deberían ser aplastadas en el compactador de basura de Una Nueva Esperanza. Muy bien. Leslie, eres una buena fan. Y luego tenemos algunas que no son tan buenas, como por ejemplo Adam Neyman, de Toronto Star, dice: sobras recalentadas, trituradas para que se digieran fácilmente. Durísimo. El Tito Neyman. Al compactador. Al compactador. Luego Reju Sudhakaran, de Reddif.com, me lo están poniendo difícil hoy, Javi. Sí, ya veo, ya. Dice: esta es una película diseñada casi exclusivamente para espectadores que ya siguen la serie de televisión, e incluso así nunca llega a justificar del todo el salto a las pantallas de streaming a las salas de cine. Y esto quería comentarlo contigo. ¿Crees que habrá habido mucha gente que dirá: yo me espero a verla en casa? Yo quiero pensar que al menos los que son seguidores de la serie de Mandalorian habrán ido al cine de cabeza. O sea, no tengo ninguna duda. Bueno, es que hoy día ese pensamiento es transversal a prácticamente a cualquier título, porque sí, como ahora toda productora tiene su propio canal de streaming, hay muchos que ese pensamiento se ha generalizado, ¿no? Bueno, pues ya me esperaré, a no ser que haya un boca a boca muy, muy potente, donde te lleve al cine la opinión, y no es el caso de Mandalorian y Grogu. Bueno, pues probablemente haya un porcentaje de gente que no haya ido al cine esperando para poder verla en casa tranquilamente, pero bueno. Lo cual a mí me parece un error, todo se ha dicho de paso. Yo soy de los que creen que hay que ver las pelis en el cine.
Sí, Star Wars. Es Star Wars. Al final es Star Wars. Y no ver una película de Star Wars en el cine, perder el tiempo. Incluso cualquier peli, más hoy en día que tenemos este grandísimo problema como son los despistes, todos tenemos TDAH y estamos con el móvil, estamos con otras cosas, te vas al cine, te desconectas de todo. Creo que esta es una película para disfrutar en ese formato. Y podéis verla en el cine, recomendado. Y venga, una más de críticas negativas, de Bob Grimm, de Reno News and Review, que dice: es una sucesión monótona de Mando luchando contra una variedad de criaturas, junto con muchas tomas de Grogu comiendo. Muchas y muchas tomas de él comiendo. Bueno, al compactador. Bueno, ya está. Exacto. Pero claro, también hemos preguntado por nuestras redes sociales, que sabéis que estamos en X, en Blue Sky, en Instagram. Y bueno, ha habido muchas respuestas. Fíjate que es una película de estreno, pero hemos tenido muchísimo comentario. He hecho una pequeña selección, como es por ejemplo la de Chris Gamdek, que dice: es divertida y tiene momentos entrañables, pero por desgracia es la única película de Star Wars cuya historia no tiene relevancia en el universo de la saga. Es como un pequeño arco de la serie y se siente como un relleno. Pensaba que al menos Grogu diría sus primeras palabras. Ahora que lo pienso, tiene menos relevancia que lo que pasa en el libro de Boba Fett. Bueno, depende de lo que uno piense que es la relevancia, ¿no? Totalmente lógica su reacción, pero bueno. Marcos GM85 dice: ¿para qué hacer una temporada entera si puedes coger las ideas y meterlo todo en una película? Que además te reportará más créditos de la República. Pues básicamente eso es de Mandalorian and Grogu. Una serie de conceptos para capítulos metidos en 2 horas y 12 minutos. ¿Es malo eso? Para mí, que disfruto mucho con la serie, no. Te da lo que esperas, ni más ni menos. Hay easter eggs muy buenos, Grogu está adorable, aunque cuando tiene escenas solo o con los encelanos cansa un pelín por la forma de moverse y demás, y en general funciona. Quizá hubiese metido a más personajes de la saga, pero entiendo que no quieran forzar la situación. Por cierto, el hat musculoso que te puede romper la madre cuando quiera es un puntazo. Y aquí quería comentar una cosa de esto de Marcos, que dice: hombre, a lo mejor más personajes. Yo creo que está bien como está, ¿eh? Sí. Yo creo que tiene la medida justa, ¿eh? No lo han saturado, no han querido. Pero bueno, precisamente ya lo hemos comentado a lo largo del podcast en varias ocasiones, que es algo intencional, es algo buscado, que en no querer enrevesar demasiado y en no querer meter personajes que haya que explicar, porque están ahí. Y cuanto más simplifiques eso, pues muchísimo mejor. No hace falta meter a un Luke Skywalker aquí, yo creo que no encaja. No. Sergio Díez dice: he disfrutado muchísimo con la película, aventuras emocionantes y divertidas con secuencias de acción espectaculares. Toda la secuencia de inicio es brutal, sin dejar de lado el vínculo de los protagonistas. Y tiene un aroma que me ha recordado a la trilogía original de Star Wars y me ha vuelto a hacer sentir como un niño delante de la pantalla. Me encanta además cómo combinan el uso de efectos digitales con marionetas más tradicionales, que me recordaban a El Cristal Oscuro o Dentro del Laberinto, además de La Guerra de las Galaxias y El Imperio Contraataca. Y me gustan las pinceladas reflexivas sobre el paso del tiempo y la mortalidad que contrastan con el tono general más luminoso. Y me ha parecido una pasada escuchar en una sala de cine la banda sonora de Ludwig Göransson. Hace casi que no eches de menos la música de John Williams. Vamos, la opinión que ha dicho Sergio Díez es exactamente al menos la que yo tengo. La suscribimos, sí, palabra por palabra, sí. 100%. Lulú dice que a mí me ha encantado, le doy un 10. Tiene acción, emoción, aventura, salen personajes que no salían en la serie y verla en IMAX es espectacular. Se agradece que la estrenen en los cines. También se nota la evolución de los personajes, sobre todo de Grogu. Tú que has tenido suerte, guapa, de verlo en IMAX. De hecho, la peli se rodó en gran parte para IMAX, ¿no? Se rodó, sí, en formato IMAX, sí. Qué suerte tienen algunos. José Ramón, me ha gustado mucho. Son 2 horas que se hacen cortas, con varias tramas y mucha acción. No entiendo a la gente que diga que le encanta Star Wars y que no vale la pena verla en cine. Es divertida, tiene acción y buenos efectos especiales. Fui con mi hijo y disfrutamos los dos. Cuidadito. Esto también es importante. Lo que hablabas de las nuevas generaciones, ¿no, Javi? Sí, eso es. Y ahora vamos a algunas que no son tan buenas, como es, por ejemplo, Alguien. Son 3 zetas, Alguien. Dice: la peli está entretenida, tiene buena acción, buena banda sonora, un mando que sopla hostias como panes y prácticamente es intocable, un foso con agua que es el bolsillo de Doraemon, que depende de donde pises te sale el agua que te llega a los tobillos o cabe el Titanic, y por último la mezcla de Gizmo y los gusanacos de Men in Black, que bueno, en general no está mal, pero es una peli olvidable. Fíjate, olvidable. Bueno, si te ha hecho pasar tan buen rato, no sé, a lo mejor no es tan olvidable, no lo sé. I Am Louis dice: nadie se ha parado en Disney a pensar, ¿y si lo dejamos ya? ¿No hemos arrastrado ya por el barro suficiente a esta franquicia?
Nunca he sido ultra fan de la saga, pero me encantan las películas originales. Me gusta Rogue One y me sorprendieron gratamente las 2 primeras temporadas de Mandalorian. Pero aparte de eso, la nada, la estulticia, rebañar el fondo del barril. Dejen morir Star Wars con dignidad. Pues me parece que tiene que esperar un poquito. Y venga, una más de Fly que dice: son aventurillas de este par que podía haber sido 3 o 4 capítulos de la serie o un especial, pero no tiene formato de película, y ha habido arcos en la serie en los que pasaban cosas más acordes a una peli. Y no es que no pase nada, pero he salido y no había nada que permanezca. Bueno, esto cada uno la percepción que puede llegar a tener. Bueno, ha habido de todo, ya os digo, ha habido más opiniones, algunas muy positivas, otras no tanto, pero bueno, esto es más o menos un resumen. Pues bien, vamos llegando al final, amigo Javier. Entonces, te voy a pedir que me digas, pues, una escena favorita, un concepto favorito, una idea favorita, algo con lo que te quedes de esta película. Voy a volver a lo que he dicho antes. Ese momento final en el que después de todo lo que pasa se reencuentran Grogu y Din Djarin y le dice la frase esta, ¿no? La de que igual que los mayores cuidan de los pequeños, al final los pequeños también tienen que cuidar de los mayores. Y me parece que es un buen resumen, ¿no? De todo el arco que tiene Grogu, ¿no? Y la relación con... Al final es una síntesis bastante buena de la evolución en las 3 temporadas de la relación entre ambos personajes, donde pasa de ser simplemente ese niño que lo lleva en una mochila a todos los sitios, ¿no? Y que acaba siendo a veces más una molestia que otra cosa, a convertirse en su compañero, y eso, bueno, yo creo que al final le da un plus añadido a la película. Sí, señor. Pues mira, yo me voy a quedar con una escena y con una idea, y la escena es, yo voy a ser más básico que tú, que es todo el inicio. A mí el inicio es que me fascinó, o sea, brutal. Me atrapó. Sí. ¿Cómo saben? Joder, qué bien pensado tienen Jon Favreau y familia, que saben muy bien que tienen que empezar la película en lo más alto. Y la película no baja el ritmo, pero ese inicio con los AT-AT, con todo metiéndose como si fuera Terminator, matando uno tras otro, fascinante. A mí como va cayendo en los AT-AT por ese acantilado, brutal. Y además como le pega el último tiro, ¿no? La nave, que Grogu le está dando así como diciendo, oye, en el casco, dándole en el casco ahí con las pechudinicas. Oye, vámonos. Y dice, espera. A mí eso me fascinó. Y luego la idea con la que me quedo es que pueden hacer películas que no sean tan trascendentales de Star Wars en la pantalla grande. A mí eso es lo que me gusta. Me recuerda un poco lo que pasó, aunque no tuvo ningún éxito, la película esta que hicieron animada del Señor de los Anillos, de la Guerra de los Rohirrim, que es una película que a mí me parece que está bien, no me parece una maravilla, pero claro, se la pegó tan grande que no creo que lo repitan en mucho tiempo. Pero a mí me gusta que hagan cosas así, ¿no? Películas a lo mejor sin menos importancia, con menos trascendencia, y que simplemente sirvan para, bueno, una excusa para ir al cine a ver una aventura de Señor de los Anillos, de Star Wars o lo que sea. Claro, sin más aspiraciones, y al final se trata de pasarlo bien, y si disfrutamos y lo pasamos bien en el cine, ya ha conseguido su objetivo. No creo que Filoni y Favreau se planteasen otra cosa que no fuese esa. O sea, no, es evidente que no querían darle más fondo y más... Sabemos que Filoni es capaz, es decir... Lo hemos visto en The Clone Wars, lo hemos visto con Maul, lo hemos visto con muchísimos otros personajes. Cuando Filoni se pone serio y pone encima de la mesa sus conocimientos del universo de Star Wars y de qué forma puede él darle la vuelta a los personajes, lo ha hecho sin ningún tipo de problema. Además, ha creado historias... Bueno, el arco final de The Clone Wars, de Ahsoka y demás. Pasada. Quiero decir, yo no sé dónde lo colocaría en el top de cosas que me puedan gustar a mí de Star Wars, pero todavía se me ponen los pelos de punta, cuando pienso en ese arco final. Sí. Qué forma de cerrar, brutal. Muchísima que Filoni, cuando él se pone, si quiere y lo consigue, y si no, pues te ofrece un divertimento como es esta, y que todos lo hemos pasado bien, nos hemos divertido, y a mí más como estas, que yo no faltaré en el cine. Y escúchame lo que voy a decir. Las películas originales de Star Wars tienen una importancia en la historia del cine brutal, pero como te pares a analizarlas a nivel filosófico, no tienen más fondo que lo que vemos. Son extraordinarias, son un divertimento absoluto, pero no son hablar de Paul Sartre y filosofía, ¿no? Bueno, a ver, tiene su... Es verdad que tienen su trasfondo, pero lo tienen,
y se han repetido una y otra vez. Es decir, el problema al final de Star Wars en este sentido no es que no hayan sido en algún momento o hayan tenido un tema transversal más o menos con cierta profundidad, porque todo el tema del camino del héroe y todo el tema que hay detrás de Star Wars está muy bien parido, está muy bien diseñado y me parece que está muy bien plasmado. El problema es que al final se ha querido estirar tanto esa historia del camino del héroe y fuérzalo, y vamos a ver ahora el episodio 1 y 2 y 3 y vamos ahora con los siguientes, de nuevo JJ Abrams coge el camino del héroe, en fin. Yo creo que el problema de base ha estado ahí y eso al final ha acabado desenganchando a muchísima gente y eso al final ha acabado siendo un problema. Entonces ahora levantarse de ese golpe que supuso la última trilogía y algunos otros productos que han ido saliendo y que han echado más piedras sobre el tejado, han puesto las cosas un poco más complicadas para que un fan de toda la vida de Star Wars oiga película de Star Wars y no se ponga a la defensiva, ¿no? Como para decir, bueno, cuidado, después de todo lo que han hecho en los últimos 20 años, vamos a ver qué es lo que tal. Entonces yo creo que después de visto lo visto, lo que nos propone Filoni, yo estoy dentrísimo. Claro. O sea, a mí dame más como esto tanto. Si quieres ser profundo, sé profundo. Si quieres ser superficial y divertido, lo has conseguido, y encima estéticamente a mí sí que me has devuelto al Star Wars que echaba de menos de aquella primera trilogía, lo cual pues oye, es que es eso, al final cuando defendemos Star Wars defendemos cómo nos sentimos nosotros viendo aquellas primeras películas cuando éramos niños, y eso no te lo puede devolver nadie porque tú ya no eres un niño. Entonces te pueden devolver cosas espectaculares, te pueden dar dosis de nostalgia como aquel mítico final de la segunda temporada de Mandalorian, pero que sea una franquicia simplemente significa que se utilizan los mismos personajes, pero ya los equipos son diferentes. Y Dave Filoni ha sido capaz de ser bastante continuista, incluso yo creo que ha mejorado en muchas cosas lo que George Lucas hizo, que es en generar a un universo más compacto y más rico. Sí. Pero muchas veces intentamos reproducir con esta película lo que nos pasó cuando vimos La amenaza fantasma o cuando vimos en el cine El retorno del Jedi, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que no hay que ponerse tan radical, o a lo mejor hay que poner un poquito más de contexto y darse cuenta que esto simplemente es una continuidad de serie de historias, de aventuras con acción, que lo que tienen que hacer es hacernos pasar un buen rato. Y a mí que esta película la hayan podido estrenar en el cine, dejando un poco de lado a estas historias con más épica, ¿no? Y contra el Imperio, ya sean las de Rogue One y Solo, o sean la trilogía de exalogía de Skywalker, que las 3 últimas no le voy a meter, pues al final son películas entretenidas que te dan, pues eso, un rato entretenido, como lo es esta. Yo creo que hay que apostar por más películas como esta, ¿eh? Y si son de Mandalorian, o si son de Boba Fett, o si son de Ahsoka, me da igual. Como si son de Cat Bane o de Embo, ¿vale? Que las disfrutemos en pantalla grande es lo importante. Así que nada, me quedo con eso también. Pues nada, una aventura bastante curiosa, repleta de acción, como nuestro podcast, que es todo repleto de acción. Y Javi y yo hemos estado moviendo las manos muchísimo. Mucho más James Bond. Después de haber hecho esta charla, la película me parece mucho más James Bond de lo que yo le había considerado. Sí, tiene muchos elementos y muchos tropos de lo que son las historias de James Bond. Y además en cuanto a la estructura de la película también y demás. Sí. Espero que también a los oyentes les haya quedado algo en claro o que hayan generado alguna idea a partir de nuestra charla. A mí me ha gustado mucho hablar de The Mandalorian and Grogu y disfrutarla en el cine. Ahora me pondré la banda sonora, tal cual acabe este podcast. Javier Muñoz, muchísimas gracias por esta charla. Yo no tengo mucho más que añadir. Soy Francisco Javier Santiago y si habéis llegado hasta el final de este podcast, muchísimas gracias. Dejadnos un comentario y nos comentáis qué os ha parecido la película, qué os ha parecido este programa que hemos hecho. Y sin más dilación, nos escuchamos en el siguiente podcast de Cine Actual.
La, ra, 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 ra.